Tonight Podcast. Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast, y es el último episodio de esta serie que estamos haciendo de Aprendiendo a Hacer Cómics. Y hoy nos toca toda esta parte ahora de la edición, pero ya la edición en un medio profesional, en una editorial que pues ya se dedique a publicar historietas. Y vamos a ver los dos lados, ¿no? Desde el lado del artista que quiere entrar y pues tiene que trabajar con un editor, y el otro lado, el del editor, pues viendo todo lo que tiene que hacer con los artistas, con los escritores, con los dibujantes, con los entintadores y demás chamba que pues ahorita les vamos a contar. Pero pues no estoy solo, tenemos un gran invitado y me van a estar acompañando también, y los presento: Abraham Martínez, Cuervo Oscuro. Saludos al público del Tonight Podcast. Como siempre, un placer estar aquí contigo y con Cookies en cabina. Eso, también está con nosotros Gilagudín. Un gusto estar con ustedes, contigo, con Abraham, y con este gran invitado que tenemos esta noche. Preséntalo, Gil. Un brindis, por favor, para Ricardo y Arena. Salud. Eso. Muchas gracias. Un saludo a todos, gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente de la Tierra que te escucha, y también a unos tantos marcianos que están escuchándonos. Un gran saludo, y también a la gente de otras dimensiones que nos están sintonizando. Eso, y aquí estás en blandito, porque nuestros oyentes seguro son lectores de heavy metal, y si no lo son todos los clientes potenciales que puedas tener, porque aquí vienen a escuchar sobre de cómic independiente, cómic europeo, de autores que no son del mainstream. Chido. Qué bueno. Oye, pues aquí sería más bien, aquí te vamos a andar preguntando, Abraham, Gil y yo, cosas sobre la edición. Yo creo que lo primero, pues tú estuviste muchos años, no solo del lado del cómic independiente y publicando, pues también manejando foros, checando un montón de información acerca de cómo era hacer historieta, y luego llegas das este paso ahora a ser editor de la gente que hace historietas. Entonces, ¿cómo vas de este punto de pues estar del lado de querer hacer monitos ahora a checar, ¿no? La gente que pues quiere hacer historieta? Tú cuéntanos cómo fue esa historia. Pues todavía estoy averiguando cómo pasó esto. Realmente fue algo que se fue dando paso a paso, porque, bueno, haciendo un poquito de historia, cuando nosotros empezamos en los cómics a mediados de los 90s, no teníamos una escuela, se había roto pasar la estafeta, la información de generación a generación, que bueno, es como la humanidad ha avanzado siempre, no es nada más en la historieta, ¿no? Hay alguien que enseña o que libera información, y alguien que la absorbe. Como yo soy algo extrovertido, un poquito, Abraham me conoce bien que soy un poquito extrovertido, por ejemplo ahorita no traigo calzones, pero pues cuando empiezo con el cómic independiente, empezamos un cómic allá en 1995, el primer cómic que publicamos es Dramatus, no tenía nada que ver con ciencia ficción, era una onda rara ahí de vampiros, cuervescos, como la película y el cómic de James O'Barr. Pues yo coordinaba más o menos, sí, tú todavía estabas más chavito. Yo coordinaba ese cómic, ¿no? Entonces, bueno, se fue aprendiendo ahora sí que a la mala, porque ahora, cuando tenga mi máquina del tiempo, porque todavía no lo logro inventar, pero cuando la invente, pues voy a regresar con el conocimiento que ya tengo, voy a cometer otro tipo de errores, no los que se cometían en aquella época, ¿no? Pero bueno, se fue dando el asunto. Mi pasión es escribir. Yo jamás me imaginé que iba a estar editando, y mucho menos en una revista que yo admiraba mucho, que no me alcanzaba el dinero para comprarla, o leía demasiados superhéroes que ya no me gustaban, y los seguía comprando por, no sé cómo llamarle, por vicio, ¿no? Siempre la heavy metal me pareció un espacio chido, porque navega entre una línea de cómic de autor y franquicia, hay una mezcla interesante. Entonces que bueno, cuando damos el paso a estar publicando como escritor en heavy metal, no nada más yo, tengo un compañero Abraham, Romero Ríos, una infinidad de compañeros mexicanos. Realmente el punto donde se puede ver todo el brinco es, yo llevaba ya algunos años intentando que me dieran chance de ser editor invitado de una de las revistas. Ya había un precedente que en ese momento el dueño de la revista, Kevin Eastman, co-creador de las Tortugas Ninja,
le había dado la oportunidad a un compañero de él, un amigo de él de hace muchos años, que estuvo también con él en Tunda y en otras empresas. En el 2014 me dan esa oportunidad y bueno, se hace el tomo Heavy Metal 275 y ahí sí fue estar en el lugar correcto, con la gente correcta, porque cuando ese tomo va a salir a la venta, 2 meses antes, mes y medio antes de... No, miento, como 2 o 3 semanas antes de que ya salga, que se vaya a imprenta, la revista la habían vendido Kevin un año y medio antes, pero en ese momento es cuando la nueva administración se empieza a meter ya más con el contenido y el dueño, uno de los actuales dueños de la revista, Jeff Krelitz, de la nada me habla y me dice, ¿te gustaría ser editor de contenido en la revista? Creo que fue la primera o segunda llamada que tuvimos. Yo la verdad, siempre lo digo, pensé que era una broma porque pues, no me imaginaba que se iba el trabajo a esparcir de esa manera. Y fue cuando me informó que Grant Morrison iba a ser el editor en jefe. No lo pensé 2 veces, acepté. Y ha sido un aprendizaje continuo durante estos ya casi 3 años en Heavy Metal, ya desde la parte editorial. Abraham, Gil, no sé si ustedes quieren preguntar algo. A mí me gustaría preguntarles, y digo, es obvio que Ricardo es como nosotros, ¿no? Que desde pequeño me imagino que ama el cómic, le encanta, es un lector voraz y se puso a escribir sus propias historias, pero ¿alguna vez te imaginaste que ibas a ser editor? No, editor no. Sí tenía claro que quería escribir, como todos, de repente estaba más entusiasmado, a veces la vida misma me bajaba el entusiasmo, pero editor de esta manera no lo pensaba. Pensaba que podía coordinar cosas, que podía, digamos, armar proyectos, pero ya que la mayor parte de mi ingreso fuera desde el punto de vista editorial, jamás. Inclusive dentro, va a haber chance de platicarlo, inclusive dentro de la edición, pues, en estos casi 3 años, pues hemos hecho cosas diferentes, porque a mí se me contrata como un editor de contenido, que es parecido a lo que hace un scout, digamos, a lo que hace un talent manager. Parecido en el sentido de que me estás buscando historias completas, pero bueno, hay cierta parte creativa donde tú tienes chance de decir, oye Gil, pues esta historia no está completa, pero quiero intentar venderla, o si le cambias esto, no nada más es agarrar la historia como está y tratar de venderla. Eso es una parte editorial. Pues desde el año pasado, bueno, estoy siendo editor de 2 cómics, el más importante es el de Iron Maiden, licencia de la banda de Iron Maiden, y el otro cómic, que es el que para mí más satisfacción me está dando en este momento, es Tarna, que es el personaje icónico de la revista, y son trabajos muy diferentes estar editando Tarna a estar coordinando el color en Iron Maiden o a estar siendo editor de contenido en Heavy Metal. Oye, y en base a la experiencia que has tenido, creo que sería muy bueno para empezar este programa que nos definieras cómo ves tú la figura del editor, qué es un editor y cuáles tienen que ser sus funciones, pero en base a la experiencia que tú ya llevas. Yo creo que el editor, tu trabajo más chido es cuando no se nota tu mano, no se nota tu trabajo. Ahora, debo aclarar, es muy diferente ser editor de contenido, donde digamos, como un ejemplo, ustedes 3 hacen una historia, me la mandan, a lo mejor digamos una historia de 8 páginas, hay historias que me las mandan completas y así se van, yo no meto absolutamente ninguna idea, no cambio ni una coma. Ya con un poquito más de experiencia, sobre todo pasar el primer shock inicial de que no tenía una red de freelancers tan extensa como afortunadamente la tenemos ahora, con varios compañeros de Brasil, varios compañeros de Argentina, no necesariamente ya ni siquiera en Latinoamérica, hemos llevado gente pues del este de Europa, no sé, quien caiga, ¿no? Digamos. Ya como editor, la función es que yo siento que es ayudarte a encontrar tu voz, ayudarte a encontrar tu discurso como autor, tu estilo, y tratar de compaginarlo con lo que la empresa, en este caso Heavy Metal, pero bueno, hablando en general, con que la empresa busca en sus obras. Yo utilizo obra y producto de manera intercambiable. Vaya, entiendo la parte artística y es muy importante la parte artística. Yo estoy enfocado pues en crear contenido, pero también entiendo la parte que se tiene que vender. Entonces, si yo no estuviera editando para Heavy Metal y estuviéramos, por ejemplo, editando Barbie, cómic de Barbie, de la muñequita, pues sería muy diferente a lo que estuviese buscando en ese momento. Entonces, la labor es como tener una red amplia de freelancers, de artistas, de talento que puedas disponer y tratar de ubicar al talento donde
mejor va a hacer su función. Yo entiendo que hay editores que se meten más con el trabajo de los compañeros. Eso no me late a mí, porque ese no es la chamba de editor. Si yo contrato a si a mí me dan presupuesto para contratar a tal escritor, Abraham, digamos, pues mi visión es checar que más o menos lleve el personaje a donde queremos, si es un personaje de franquicia, y de que vaya con el tono de lo que estamos publicando, pero no meterme con su trabajo, porque bueno, en todo caso lo escribo yo, ¿no? O lo dibujaría yo si es que no dibujara como egipcio, ¿no? Porque yo dibujo como egipcio. Entonces yo, en resumidas cuentas, creo que el trabajo del editor es tratar de ayudar, a veces más, a veces menos, al talento a encontrar su voz y a plasmar su discurso de la manera que más comunique al posible lector. Pues mira, ya entrando en materia, ¿no? Ya aquí están haciendo una pregunta a RG Yaren, el editor de contenido de Heavy Metal, y algo que con mucha frecuencia yo veo que él publica cuando está scouteando estas historias terminadas en su muro de Facebook son los requisitos, pero me gustaría que, si no fuera mucha molestia o mucho pedir, de manera muy rápida y concreta, para que quede aquí la constancia de quienes escuchen el podcast. Yarena, ¿qué es lo que estás buscando para que una historia a ti te llene el ojo, consideres que es material para Heavy Metal? Bueno, primero que vaya en este momento, bajo la dirección de Grant Morrison, cada magazine es temático. Hay magazine dedicado a la muerte, dedicado a la ciencia ficción, dedicado al amor, a los fetiches, que puede ser parecido, pero lo es, al sexo, ya han salido estos temas, todos los que he mencionado, excepto fetiches y muerte. Que vaya dentro de más o menos lo que estoy buscando para ese tomo en específico, que se acople a las reglas, digamos, estoy pidiendo de 4 a 16 páginas. Es importante que se acoplen a esa regla, aunque de repente vean historias que son de una página o son de 18, de 25 del magazine. Porque para mí es importante que el talento que se está contratando que pueda seguir reglas, ¿no? Que aparte de ser talentoso, pueda estar en un mundo laboral, profesional, que diga, si yo necesito una historia de 8 páginas, es porque tengo un espacio de 8 páginas, aunque la historia sea de 11. Y sea muy buena historia, no se puede meter físicamente, no hay espacio. Que sepan lo que publicamos en Heavy Metal. Yo entiendo cuando ahora me comentan que Heavy Metal lo relacionan con arte sumamente erótico, o que va hacia ese camino. Eso sí tiene cabida en Heavy Metal, pero en este momento es más cercana a la Heavy Metal de los 70s, de finales de los 70s, donde todavía no había tanto material erótico. Sí lo había, desde el primer tomo, el segundo tomo lo había, pero vaya, después hubo una época, sobre todo en los 2000s, la década pasada, donde mucho de ese material era como la parte adulta de Heavy Metal tendía a ese material. Ya no lo es. Ahora digamos que es una revista que publica historietas de géneros, ciencia ficción, fantasía, terror, y da chance a la experimentación. Entonces, obviamente lo que busco es que acaten las reglas que pongo. Yo me doy cuenta cuando, lo hemos platicado, Abraham, que no leen la convocatoria completa. Eso es para mí, vaya, yo no estoy como maestro poniendo tachitas y palomitas, pero imaginando que así fuese, es decir, cuando digo no me contacten directo, si no hay una relación de trabajo, no es porque yo sea muy mamila ni nada, tú sabes, me encanta estar cotorreando y platicando, sino porque si desde esa manera no puedes hacer una regla formal, que es abrir un correo, ya no habla bien de ti como freelancer. No sé si me voy explicando. Sí, claro. Y es en general, no es nada más para las convocatorias de Heavy Metal. Yo también cometí esos errores, de mandarle a cualquier editor y a los 15 minutos estar esperando que me contestase. Y pensando que yo era el centro del mundo y que nada más me tenía que contestar a mí, ¿no? Antes de que se me olvide de las convocatorias, pues que vaya con los temas, que se acoplen las reglas. Insisto, es muy importante que conozcan el material de Heavy Metal. Recibo muchas historias muy buenas que son demasiado, digamos, hardcore para Heavy Metal. Estaría como para publicarlas en lo que era Penthouse Comics o Erotic Press, Glenn Danzig. O material que, por ejemplo, un manga muy bueno, pero Heavy Metal no se caracteriza. Es rarísimo que publique un manga. Y no es el manga que me mandan, que es más tirándole a Naruto o Goku, lo que se ha llegado a publicar en Heavy Metal. También busco que no sea un clon exacto de artistas que admiran. Por ejemplo, si alguien dibuja como Serpieri, pues Heavy Metal tiene la oportunidad de, en este momento, afortunadamente Serpieri sigue trabajando, y hablarle, traer un cómic de Serpieri. Yo lo que quiero es que si llega alguien con influencia de Serpieri, pero también tiene influencia de, que tú quieras, de Frank Cho, para poner un estilo diferente, gringo, ¿no? Está chido eso, pero pues
digo, ustedes como artistas no me dejarán mentir, se nota cuando se está intentando mucho parecerse a tal persona, a tal gente que admiramos, y no deja el artista salir, escapar todas sus posibilidades o llevarlo hacia otro punto, ¿no? Me interesa también, a veces llegan historias muy buenas, parecidas, pues obviamente me voy por la que tiene una voz como más fresca o una experimentación en su estructura más chida, ¿no? No sé si este punto más o menos, digamos, es como ir a ver una película de ciencia ficción que te narran otra vez lo mismo que pasó en la película Alien del final de los 70s, ya lo viste, ¿no? Y ahí está el material original chido. Y otra película que te narra algo así, pero juega con los tiempos, juega con los diálogos. Bueno, pues esa es la segunda cómic o película que yo escogería para editar. Claro. Oye, Ricardo, justamente con eso que decías, tú has estado revisando portafolios de artistas en varias convenciones últimamente de cómics, de hecho hasta en el stand oficial de Heavy Metal, básicamente. Y me gustaría que nos comentes un poco qué buscas cuando un artista te presenta sus portafolios. Básicamente, ya lo mencionaste un poco, pero me gustaría que profundices un poco más. ¿Qué características tiene que tener ese portafolio? De ese artista que está tocando la puerta contigo para poder publicar en Heavy Metal. Y realmente si recomiendas que su portafolio tiene que ser diferente o no al de un artista que busca trabajo a lo mejor dibujando superhéroes en DC o en Marvel, ¿no? Mira, no tiene que ser exactamente diferente. Hemos checado gente que nos trae muestras de Batman o de Spider-Man muy chidas. Obviamente, pues les voy a pedir pruebas de algo que no sea de una franquicia que nosotros no tenemos los derechos, ¿no? Yo preferiría que en todo caso alguna franquicia llevara portafolio de lo que estamos publicando nosotros. Tarna o Iron Maiden o alguno de los otros cómics. Lo que busco es, esencialmente lo que te dicen la mayoría de los portafolios es checo 5 a 7 páginas. En mi caso no me interesa si es solo lápiz o tinta o color. Nadie en el mundo te va a decir que si es digital está mal. O sea, vaya, la mayoría yo trabajan en digital. Inclusive hay gente, por ejemplo, el artista que vive en el DF, por ejemplo, en la Ciudad de México, es Saúl Escorza, y bueno, ahora también su hermano entró, Isaac Escorza, son hermanos gemelos. Ellos trabajan parte de la página en tradicional y parte en digital, y el color obviamente todo lo que hacen es digital, aunque emula un poco los colores, tú lo has visto ahora, los colores pastel o cosas pastel, sí. Acuarela un poco, pero es acuarela sí, pero es totalmente digital. En mi caso, obviamente lo que a mí más me interesa es que si tú llegas con una historia de 4 o de 8 páginas, aunque no vaya con el tema, pues es lo que yo me voy a llevar, porque ya está hecho el trabajo, ¿no? Al principio no aceptaba checar la línea de producción, o sea, si tú venías conmigo me tenías que traer la historia completa o casi completa. Ahora como ya tenemos, insisto, ha crecido un poquito la empresa, bueno, bastante la empresa, de cuando cambió la administración, sí estamos haciendo eso, porque ya ahí estamos mezclando, por ejemplo, me traes tu historia con Abraham y ese se puede meter a tal tomo, pero Miguel nada más nos trajo lápiz y podemos contactarlo con alguien que ya trabaja con nosotros. En este caso hago la relación con Omar Esteves, que es excelente artista, que pinta bien, colorea bien, ya hay una relación de trabajo con él, lo emparejaríamos, lo meteríamos, por ejemplo, se me ocurre el tomo de música, donde ahí no se reciben submissions, sino todo se asigna. Entonces, realmente yo siempre digo, las revisiones de portafolio, si conmigo están esperando una revisión tan chida como algunos otros editores que traen una escuela académica y les van a poder checar en los puntos flacos de su dibujo y los puntos fuertes, yo no lo puedo hacer porque no vengo de ese desarrollo, de esa escuela. Yo lo que, obviamente, a través de los años, muchos años, ya 20 y tantos de estar en el cómic, pues he aprendido ciertas cosas, ¿no? Yo lo que hago es que les aconsejo lo que tienen que mandar, cómo lo tienen que mandar a mi persona o a alguno de los otros compañeros editores, pero es una revisión, así siempre lo digo, bastante punk, bastante abierta. Oye, Yarena, y suponiendo que te llegue así un dibujante que digas, wow, qué bueno es, pero no tiene una historia que proponerte, no tiene un escritor con quien hacer equipo, en tu trabajo como editor, ¿tú armarías ese equipo? ¿Lo contactarías con otro escritor para que te puedan presentar una historia ya terminada que puedas publicar? Sí, mira, siempre lo digo, depende de la persona, por eso me interesan las revisiones. Voy a decir algo que a los organizadores de eventos no les va a gustar. Las revisiones de portafolio regularmente valen nada, pero, esto es bien importante, pero acudan, o sea, la banda acuda a las revisiones.
¿Por qué digo que valen madre? Porque, perdón mi francés, pero digo que valen madre porque la mayoría de la banda con que platicamos piensa que una revisión de portafolio es casi el pase para ver cuándo empiezas a trabajar en tal o cual empresa o en el personaje que tú te imaginaste y soñaste que ibas a trabajar. Llámese Batman o llámese George Dredd. Y no, la revisión de portafolio para lo que sirve es para empezar para que salgas de tu casa, ¿no? Los artistas, escritores, nos gusta mucho estar frente a la computadora creando arte, pero mucha gente, sobre todo he visto muchos artistas, no son tan sociales, ¿no? O sea, se tienen que vestir, se tienen que bañar. Ver al editor, hablar con el editor. A mí me interesa hablar con la persona. Quiero ver, en este caso, qué discurso trae, qué ideas trae. Quiero ver su desarrollo. Por ejemplo, recuerdo, voy a decir nombres reales. Arturo Piña es discípulo de Clement. Bueno, está tomando los talleres de Edgar Clement, talleres de narrativa. He estado siguiendo, me ha hecho el favor de regalarme su trabajo, sus fanzines que está sacando en cada evento. Lo he visto 2-3 veces en moles. Y en un año y medio ha evolucionado bastante el chavo y es muy joven. Eso a mí me late porque significa que de alguna manera no lo está trampeando. O sea, no es una página que hizo en 15 días, de poquito en poquito, ¿no? Sino que le está chingando todos los días. Para mí eso es importante porque entonces, si este cuate es como el bicho que creo que lo decía Warren Ellis, no es que es lo que quieres, sino cuánto lo quieres. Lo quiere bastante, ¿no? Y probablemente pues, va a llegar arriba este camarada, ¿no? El caso que mencionas, Gil, ya ha pasado. Yo voy a decir un caso real. Este cuate, Saúl Escorza, que está en Tarna, él se acercó con nosotros. Bueno, de hecho se acercaron los dos hermanos, uno cada día, gemelos, ¿no? Pensé que era la misma persona. Trajeron una historia muy chidita. Creo que ya la viste tú, Abraham, ¿no? La Puerta, The Door. Creo que sí. Ya salió en el tomo más reciente, donde hay una portada de Frank Frazetta, una de las 4 portadas, una de Frazetta, el Dead Dealer. Bueno, esa historia está chidita. No eran las reglas exactas, no eran 8 páginas, de hecho creo que traía 5 páginas nada más. Su historia se veía que iba para largo, ¿no? Pero la historia no cajó. Le dijimos, mándanos 20 páginas y a tu discreción, no sabemos si te las podemos comprar o no, queremos ver cómo desarrolla la historia. Pasó un par de meses, como 2-3 meses, las mandó las 20 páginas. Lamentablemente la historia le faltaba amarrar. Vaya, la podría haber publicado como un cómic pequeño, pero no era lo que estábamos buscando en Heavy Metal. Se habló con él, Heavy Metal le puso un escritor, Michael Moreshi, que ha escrito bastantes cosas de ciencia ficción y ahorita ha hecho algunas cosas, creo que en Flash y en Superman para DC Comics. Y se hizo un trato con él, se está jugando ahí se le dio un mejor pago, se le pidió parte de los derechos porque hay idea para la propiedad llevarla o hacerla una mini franquicia, pero se hizo exactamente lo que dices, y se le buscó un escritor adecuado para su historia. El escritor, obviamente, porque eso yo lo edité desde el guión, de hecho fue el primer guión de un no latinoamericano que edité de Rodrigo, intentó apegarse muchísimo a la idea original de este cuate de Saúl. Entonces esta se está serializando en el magazine. Después obviamente yo creo que va a ser eso ya no depende de mí, va a ser trade paperback y bueno, se busca hacer creo que un par de camisetas, ya sabes, todo lo que implica una parafernalia de una franquicia no pequeña. Pero sí, inclusive hace un momento estaba platicando, por ejemplo, inclusive en este programa damos nombres reales. Está bien. El compañero Raúl Urias de Chihuahua, un talentazo también muy joven. Estábamos platicando, está concursando una ilustración de él para la Bienal de Ilustración, ¿verdad? Es el concurso que está ahorita. Sí. Así se llama, Bienal de Ilustración. Es de los finalistas. Le dije, oye, ¿puedo mandar tu portada a los demás editores para comentarla de manera informal? Porque eso sí hacemos bastante. Ya viste el cómic de tal, bla, 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 el arte de tal. Mandé la portada porque yo quería proponer una portada de él en ese estilo que es diferente a las muestras que ha hecho para revisiones de portafolio. En lo que nos quedamos ahorita que ya cayó la noche es de que lo quiere para un cómic, probablemente para el especial de música, pero salió de esa manera, Philip. O sea, totalmente casual el asunto. Quiero esta portada, o sea, quiero ver si este estilo podemos armar una portada. Me dijeron que sí, que lo platiquemos, y otro de los editores me dijo vamos a ver si tenemos un guión para él ya hecho. Ahora, una cosa, perdón, porque no terminé la idea de la revisión de portafolio. Vayan a la revisión de portafolio, pero no nada más se queden en la revisión de portafolio. Vaya, si el editor les dio su tarjeta, es un paso chido, pero pueden preguntar a muchos compañeros, no necesariamente van a tener trabajo, porque hay un número finito de trabajos cada mes, inclusive en las 2 editoriales más grandes.
sigan intentando. Por eso digo, porque si la revisión de portafolio la estamos viendo como que ya llegamos arriba de la pirámide, ya estamos mal. Si no, es un paso importante agarrar el valor de decir, voy a dejar que mi trabajo lo cheque una persona que no es mi primo, que me quiere mucho, o mi mejor amigo, que siempre me dice que mis pitufos salen bien chidos. O sea, me lo va a checar un editor de DC Comics, donde no puedo dibujar pitufos, tengo que apegarme a ciertas reglas de cómo se viste Batman, cómo se viste Wonder Woman, tengo que hablar con otros artistas, tengo que ver cómo se visten, cómo hablan. Eso no lo tomamos en cuenta en los 90, por ejemplo, ¿no? Pero creo que todo lo platicamos varias veces ahora, ¿no? Todo es percepción, ¿no? Desde el momento en que llegas y te presentas, si traes o no dónde está tu sitio web, qué correo tienes, por ejemplo. Oye, Ricardo, ese es un tema bien interesante. También creo que ya lo tocaste un poco, pero explícale bien a la banda que también es bien importante cómo se presentan con el editor, cómo van vestidos. Que se bañen. Bueno, que se bañen es importante. De hecho, mira, algo que me causa orgullo es que cuando vino el dueño de Heavy Metal a la mole del septiembre de 2016, algo que le llamó la atención es que dijo, los mexicanos respetan al prójimo, se bañan, no huelen a chetos y a sudor. Me doy cuenta que en San Diego mucha gente huele así y es horrible, ¿no? Sí es importantísimo cómo te presentas, porque aunque no es no quise decir que no es una entrevista de trabajo, pero sí es una entrevista con un ser humano. Es lo que la gente no entiende, si es una entrevista de trabajo. Exacto, es que no quisiera decirlo así. No quise decir lo que no es, y tampoco quise decir que sí es. Cuando hay una entrevista de trabajo estamos acostumbrados a que si tal empresa, DuPont, me contrata, pues ya son 3, 4 candidatos porque soy ingeniero físico y necesitan a alguien, ¿no? Como ingeniero químico para quitarle el puesto a Abraham. No, yo no trabajo en DuPont. Bueno, también entonces ya no nos vamos a pelear. Yo no sé nada de química, así que no hay bronca. Bueno, no, vaya, sí es una entrevista de trabajo, sí tiene razón, pero lo que voy es, insisto, no lo vean como el último paso antes de entrar, sino puede ser que se complique más, o puede ser que sea de los chidos que a la primera entrevista o a la primera revisión entras a la empresa. Pero es importante desde cómo te presentas, es importante, no nada más con el editor, es importante que como artista, y me refiero más a artista gráfico que escritor, porque los escritores regularmente somos un poco más extrovertidos. Yo entiendo que el artista, esa necesidad que tenemos los escritores de ser escuchados, la suple con sus dibujos, ¿no? Que están satisfechos con sus creaciones, pero sí te cae mal un artista que no te ve los ojos cuando estás hablando, ¿no? Vaya, sientes ahí una animadversión de que, pues, ¿qué le hice, no? ¿Por qué no me quiere ver a la cara? ¿Por qué no se quiere parar a darme la mano, no? Y pues, obviamente con un editor que es que te puede dar trabajo. Ahora, no quiero decir que sean una personalidad diferente. Si tú eres un tanto parco para hablar o un tanto sobrio en tu manera de estructurar tus oraciones, no vas a llegar diciendo albures o haciendo chistes, ¿no? Igual, si eres muy alegre, pues también mídete un poco, no hagas los chistes que haces con tus mejores amigos porque no sabes cómo hacer esto. Leer a las personas, pues es una cualidad o es una habilidad que vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Hasta dónde puedes llegar con tal persona de tal modo que te ofende o que no. Oye, Ricardo, y sobre la forma de presentar el trabajo, ¿algún consejo que le puedas dar a la gente? Si es recomendable tener una carpeta de tamaño tabloide donde me puedan meter sus hojas de trabajo, o el clásico que llega a lo mejor con dibujos en servilletas y cree que puede entrar. No, de hecho sí llegan, sí llegan los dibujos, no en servilletas, pero sí en papel cuaderno, papel bond de cuaderno, obviamente sí. No. Sí, y obviamente si las páginas son grandes, pues es mucho más fácil apreciar detalle y checarlas, y si te las llevan en tamaño real, ¿no? El tamaño que va a ser el cómic, a menos que sea un cómic impreso. Llevar lo que te dice, acoplar las reglas, estés de acuerdo o no con las reglas de tal o cual evento o tal o cual empresa, acóplate las reglas, pero siempre ten, por ejemplo, en este caso, en Conque creo que están pidiendo 5 páginas a los que asignaron, que ya van a ser realizados en portafolio. Bueno, nada cuesta que lleves otras páginas. Si el editor no te las pide, no las saques, no se las avientes, ¿no? Si el editor te pide ver más trabajo, ahí tienes más trabajo reciente, porque al editor no le interesa el trabajo que hacías cuando tenías 8 años, sino el trabajo. Si tienes 5 páginas de su guión de Batman, digamos, y tienes otras páginas de lo que sea y te dicen quiero ver algo, pues dile, oye, no tengo páginas de DC, tengo estas otras páginas. Ya él te dirá, es lo que yo hago, Pido muestras, no importa de lo que sea, yo lo que quiero ver es cómo dibuja, quiero ver qué tan versátil es,
y que tanto trabaja también, ¿no? Que también ahí es importante también mencionarle a la gente que nos escucha que es más importante presentar nada más tus mejores trabajos que un montón de trabajos que a lo mejor no son tan buenos. No sé si estés de acuerdo. Claro, o sea, sí, vaya, ¿para qué perder el tiempo? Mira, ya no me ha pasado, fíjate, espero no ser más familias que antes, porque al principio sí había mucha banda que me decía, no es mi mejor trabajo. Y yo sí llegué a decir, ¿para qué lo traes, no? Me he hecho, sí, vaya, aunque parezca una familia, no soy, la verdad, soy borrachín, buena onda. Sí me he hecho como más concreto pedir las cosas, porque sí hay, ayer comentaba con Abraham, no recuerdo su nombre, si no lo diría. De las primeras que me mandó era un trabajo pésimo. Y bueno, yo en ese momento contestaba todos los correos, Abraham es testigo, contestaba todos los correos que me llegaban. Era menos volumen que llega actualmente, pero vaya, sí, lanzaba convocatorias y llegaban en cuestión de 2-3 días 15, 25 correos, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo expliqué que aunque yo tengo voz en el magazine, pues el que decide es el editor en jefe, que al final de cuentas es el responsable del barco, de la visión del contenido, ¿no? Pero obviamente a los 3 editores que estamos abajo de Grant Morrison en el organigrama, pues se nos toma en cuenta, para eso nos están pagando. Bueno, cuando este chavo descubrió que Morrison era el que llevaba la batuta, claramente me dijo, si tú no eres quien va a dar la decisión final, agarra mi trabajo y pásaselo todo a Morrison. Yo y bueno, pues ya, a la fecha no se me ha olvidado, ¿no? Si el chavo ahora dibuja súper bien, como quiera, no se me ha olvidado que su actitud no era, digamos, la mejor actitud. Tomémoslo en cuenta de esta manera. En una empresa, digamos, tradicional que trabajes, tú vas vestido con pantalones, ¿no? Para empezar. Te vistes, o sea, lo que estamos hablando, ¿no? Es igual. Aunque estés en tu casa encuerado, pues, a un evento, pues vente vestido, ¿no? A menos que sea un evento nudista, estaría muy chido eso, pero no he encontrado ninguno. Dos, de portafolios Dos, a tus compañeros de trabajo, en tu trabajo tradicional, por decirlo de algún modo, tienes cierto respeto, ¿no? No llegas y le dices lo que este compañero me dijo a mí de Morrison, ¿no? Porque aunque en su lógica y en su vida eso era muy cierto, pues la realidad, hay que tener sentido común, no es cierto. Y dos, pues decirle eso a quien está recibiendo el trabajo, pues no está chido. Yo sentí que me estaba escupiendo en la cara, ¿no? Pero en general, pues mucho es de sentido común. Ahora, insisto, yo estoy en este momento hablando como un editor de una empresa que tiene características específicas que es Heavy Metal. No es la única. Quien haya mandado trabajo a Image Comics o quien haya tenido oportunidad de platicar en Facebook o en Twitter, porque es muy cándido al hablar, con Matt Hawkins de Image Topca o con Eric Larsen, el creador de Savage Dragon, te darás cuenta que siempre te dicen, no te vamos a rechazar, porque si en lugar de 5 páginas y portadas, si mandaste 2 portadas, o sea, si el trabajo es bueno, te vamos a decir, si el trabajo es muy bueno, el guión y el arte, pero las letras son muy malas, porque es una cosa que no tomamos en cuenta a veces, las letras, el lettering del cómic, te vamos a recomendar que contrates un letter, ¿no? Si tu trabajo está en inglés y no es el mejor inglés posible, que es lo que yo hago, vaya, cuando me llegan trabajos de compañeros mexicanos o argentinos que el inglés está bien, pero se pierde el estilo, yo tengo la oportunidad de ver si en español o en inglés, les recomiendo, hemos trabajado ya y se han publicado con el compañero Alberto Calvo, el traductor, trabaja para Caligrame, para Unicomics, les digo, bueno, los contacto con él, mándenmela, o sea, rehagan estos diálogos con este cuate, ya arreglense con él, y 2 veces ha funcionado eso, ¿no? Entonces, te digo, nosotros somos más laxos, ¿no? A lo mejor hablando con un editor de marketing y te pedirán otras reglas, pero muchas de las que estamos hablando aplican para todo, ¿no? O sea, sé cortés, no estés, si te están haciendo una crítica a tu trabajo, acepta la crítica, a lo mejor no vas a aceptar todo lo que lo mencionas. Es muy importante. ¿Cómo tomar las críticas? Porque hay gente que se enoja y trata de defender lo que hizo y... Ha pasado, ¿eh? En persona no me ha pasado, en correcto. Sí. ¿Cómo es que le recomendarías a la gente? Que me rebaten, que para empezar que se queden callados, ¿no? Vaya, exacto. Yo no voy a criticar tu trabajo, por ejemplo, Gil, o el tuyo, Miguel, si tú no me pides una crítica. O sea, ni siquiera de amigos, ¿no? No tengo por qué ir a decir, si tú dices, ¿cómo ves esta ilustración que hice? Y yo veo que le pusiste 6 dedos a un mono, porque se te fue la mano y le pusiste 6 dedos en lugar de 5, pues te lo digo, ¿no? Claro. Pero sí me ha tocado de que rebaten
Y yo lo digo, eso es una excusa. Para mí es una excusa. Es excusa. O sea, no me interesa oír excusas. Lo que me interesa es que si tú consideras que estoy bien en la crítica que estoy haciendo, que el siguiente trabajo que me mandes la trates de aplicar. Me decía hace muchos años mi compañero Ricardo Peláez, cuando todavía existía el taller del perro, me decía que a él le daba mucha satisfacción. Tenían varios talleres ahí en el taller del perro de la Ciudad de México, cuando reencontraba a alguien que pasó por alguno de los talleres y se daba cuenta que tiempo después le cayó el 20 de algo que ellos le marcaron, fuese él, compañero Frick, José Quintero o Edgar Clement, porque se veía en el trabajo. Ya no tenía que estar tratándolo de demostrar nada más para agradarle, sino ya lo incorporaba al trabajo cuando se dio cuenta. Pero es difícil, porque para eso tiene que haber como una autocrítica que en México está difícil. O sea, la palabra crítica regularmente la entendemos como ser mala onda, mala leche, tirar mala vibra, ¿no? Un pensamiento mágico ahí muy feo. Y la crítica no es eso, la crítica es tratar de desmenuzar hasta donde me dé el pensamiento racional ciertas cosas, ¿no? Claro. ¿Una vez alguien que se te ponga violento en una relación? Te iba a preguntar lo mismo. No. Ahora yo también soy del norte, hablo medio golpeado, no tanto como Abraham, pero... No, Abraham no habla acento norteño, no, para nada. Yo no sé de dónde sacas tú eso. Yo soy el habla del castellano pulcra. No sé qué haría, porque también yo realmente siempre lo platico con Abraham. Para mí en los cómics nada es personal. O sea, es personal que alguien llega y me escupa en la cara, ¿no? Y probablemente le escupiría o le daría un golpe y a ver, no es hacerte el Pedro Infante, ¿no? Pero regularmente he tratado de ser bastante racional en el mundo del cómic, porque aunque es algo que me apasiona y pues vivimos tanto mi esposa y yo de la industria del cómic, sí lo he logrado mantener como algo no personal. Las críticas, sinceramente, bueno, no las críticas, sino los ataques negativos no me interesan, y tampoco me interesan los elogios, porque en el momento en que me interesen un friego los elogios, ya voy a perder piso y todo va a valer queso, ¿no? Ya no voy a tener un parámetro de decir. Entonces te acuerdas ahora que platicamos que los editores nos equivocamos, y nos equivocamos muchas veces, ¿no? Claro. Lo chido son los aciertos, pero mira, ha habido temporadas, ahorita estos últimos 2 meses ha estado relativamente bajo lo que recibo de gente nueva, y sobre todo porque ya tengo un grupo de freelancers que le puedo decir a tal o cual mexicano o argentino, oye, pues esta historia, si quieres aventártela, vamos a ver si jala. Entonces ya sé más o menos la manera de trabajar de cada quien. Pero cuando ha sido el volumen alto de submissions, es imposible que no se te vaya una que no la agarraste por algo, ¿no? Y ¿por qué no la agarré? A veces se me olvida que chequé tales historias. Yo tengo buena memoria, eso sí me puedo captar. Siempre a Abraham, cuando lo troleo, le recuerdo cosas del pasado, ¿no? Como cuando estaba muy borracho. No se me olvida. Pero hay, caray, esta historia de Miguel, yo la chequé hace 6 meses, y me acuerdo cuando la chequé, cuando la vuelvo a abrir el mail, ¿no? Entonces, antes de que se me olvide, porque iba a decir esto, Gil, ahorita que preguntaste, hay veces, ¿no? La analogía es como cuando vamos al supermercado por algo, y hay tantas opciones que se nos olvida comprar lo que íbamos a comprar, y nos trajimos las golosinas del mundo, y los refrescos, y tequilas, y lo que sea, y íbamos por el jamón, y se nos olvidó el jamón, ¿no? Y ahí va uno de regreso porque la esposa lo retacha, ¿no? Bueno, así es, de repente me ha pasado, Abraham no me dejará mentir porque muchas cosas se las comparto. Uy. Veo tal artista. Luego lo sé. Veo tal artista, no sé, que no, digo, alguien que no ubique, que no sea amigo, que no sea camarada de escena, ¿no? Por ejemplo, me pasa alguien el link de un artista ruso, ¿no? Y lo checamos, oye, que está muy chido, bla, bla, bla. Algo se pasa, y ¡fum! Pasan semanas y se te olvida, porque hay tantos estímulos que te llegaron otras 20 historias, y que esas 20 tienes que checar cuáles son las feas, cuáles son las buenas, y lo más ¿cuántas historias están llegando al mes promedio? No sé, mira, porque hay temas que sí, por ejemplo, el tema de muerte y el tema de magia, sí, ha de haber llegado como al mes unas 15, 20 historias. Llegado, aparte de las que ya yo busco, de que Abraham tiene esta historia, yo me acuerdo que esta historia ya está publicada acá, ¿qué pasó con esa? O sea, varía bastante. Ahorita para el de Fetiche, pues en un mes han llegado yo creo que nada más 4 historias. O sea,
muy bajo, ¿no? Y también el tema no se presta tanto a hacerlo lo que estamos buscando, ¿no? Porque tampoco estamos buscando algo completamente pornográfico para ese tema. Pero vaya, lo que voy es que tantos estímulos que tienes, se te pierden las cosas, ¿no? Y vaya, mi trabajo es buscar talento. O sea, yo gano un poco más de dinero si te publico a ti, y si publico a Miguel, si publico a Abraham, o sea, 3 historias diferentes. Entonces, está en mi interés personal publicar más páginas dentro del magazine. Pero, vaya, a lo que voy es la actitud profesional. La mayor parte de las veces es difícil si el cuate se llama, este cuate ruso, por ejemplo, si es ficticio, que se llame Mikhail Gorbachev, ¿no? Gorbachev, y su mail es elmosquitomalsano@yahoo.com, y su Debian es el más chipocolo, y así hay muchos artistas. Yo siempre recomiendo, si vas a llamarte RG Arena en tu Facebook, llámate así, en tu Twitter, llámate así, en tu Debian, y así, y si me buscan así me van a encontrar. Eso me costó trabajo encontrarlo, porque yo no llamo RG Arena, me llamo Ricardo, ¿no? Pero bueno, así se ha quedado, y así estamos, y es fácil de ubicar. Sí, hasta por facilidad, ¿no? De que todas las redes tengan el mismo nombre, pues es más sencillo. Oye, Yarena, ¿tú tienes historias de terror así de que esa vez la cagué cuando iba a hacer esta chamba y ya se me fue, ¿no? Pero quedó como experiencia. O por ejemplo, que alguien, no sé, alguien que haya mandado su portafolio esté muy insistente y te esté mandando emails así diario de ¿qué pasó? ¿Ya viste mi trabajo? Contéstame, te crees mucho. ¿Tienes historias de esas? Sí, claro, siempre. Eso de hablar, ¿no? A la mañana está hablando. No, sé compañeros que no dan la onda de que si no contesto es porque no hay noticias buenas, ¿no? Creemos que ibas a dar nombres. Sí, Abraham es uno de ellos. No, sí, es que ahí sí hay un compañero es que ahí sí no recuerdo el nombre, creo que me terminó bloqueando este cuate, creo que es un italiano, no recuerdo el nombre. Me mandaba como 12 historias a la vez, ya hechas. Un cuate, no ubico su nombre porque tratamos 3 editores, es un australiano. Él a fuerzas, por meses, estuvo insistiendo en que le diéramos clic a un link para compartirnos una carpeta de Dropbox donde tenía como 40 historias de él. No, pues sí, de hecho sí tenía las historias, porque lo busqué, me dio curiosidad de buscar y sí, sabes, publicadas en Australia. Él empezó tratando con otro compañero. Ya, el foco rojo que no me di cuenta es cuando el otro compañero Frank Forte, otro de los editores, ya no lo pelaba. Y yo le insistí, le decía, no, mándame un PDF o mándanos links, pero no me mandes una carpeta que me va a llenar, que me va a compartir, que me va a llenar mi Dropbox con 40 historias, ¿no? Oye, clásicamente manda el correo por 10 gigas de su cambiadas a 600, ¿no? Sí. Bueno, hay historias de terror de los formatos también, ¿no? Sobre todo la gente que viene de ilustración o la gente que viene de webcomic, que no agarra la onda, que pues está difícil que algo salga bien impreso a menos de 300 dpi y a tamaño pues como es el magazine, ¿no? De hecho hay una historia de terror ahí con una portada de fraseta anterior a esta de Dealer que nunca se consiguió. Se venía el tiempo encima de la imprenta y el diseñador hizo milagros, completó la portada, se redujo partecitas así, porque el hijo del señor Fraseta jamás la mandó en alta resolución, y encontró una, digamos que a 200 y pico dpi en la red, y con eso se aventó el trabajo, ¿no? Pero vaya, es tiempo que estás invirtiendo ahí, que no tendrías tú por qué hacerlo, ¿no? En este caso pues era Fraseta, pero si es una historia, a mí no me ha tocado, pero sí me ha tocado ver que te dicen, Gil, esa historia la vamos a reprogramar porque no está el formato y no nos da tiempo de reformatearla, ¿no? Y es costo para nosotros. Exacto. ¿Hay algunas dimensiones especiales para enviar las propuestas? Si no las tengo en la mano, pero las convocatorias, pues es tamaño magazine, ¿no? Que sea, vaya, no tiene que ser, puede ser mayor. Las pongo siempre, pongo un template del magazine para que me metan. Obviamente para Iron Man de mi tabla, pues el tamaño cómic tradicional. Ahora, no es necesario, en eso también somos un poco laxos. No es necesario que sea tamaño magazine. ¿Por qué? Porque a veces publicamos historias que ya salieron en cómic, como Abraham y yo hacíamos, que sacábamos acá Horizonte Cero, Ruptura Comics, y luego lo vendíamos a Heavy Metal. Pero hay algunas historias que no se van a poder editar bien, ya armando el documento que va a imprenta, y pues van a ceder mucho espacio a blanco, va a ser más chiquito, o sea, era más chiquita la historia que los demás.
Para cerrar el tema ya de las revisiones y eso, Ajá. si alguien le llega con puros pin-ups e ilustraciones, ¿le interesa a Ricardo? O a lo mejor como portadistas quizás, o él prefiere ver puras secuencias. Yo, de manera personal, me interesan más las secuencias porque es lo que estoy haciendo, ¿no? Yo a la fecha nunca he comisionado una portada, excepto la que ya hablamos de José Quintero de Heavy Metal 275. Si es muy buen ilustrador, probablemente lo que haga es que, no probablemente lo que haga, lo que he hecho es que agarro sus ilustraciones y se las paso a otro editor, sobre todo Rance Toselli, que es quien comisiona la mayor parte de las portadas. Yo iba a decir que Abraham ha estado muy callado, casi no ha preguntado. No, pues lo que pasa es que las preguntas de Gil han sido bastante buenas y bastante concretas. Y ahora sí que cuando aquí Yarena responde, lo hace de una manera tan extensa que creo que está dejando bastante claros dudas que a lo mejor o preguntas que el público pudiera tener. Creo que es bastante claro todo lo que se ha tomado la molestia de repetirnos en este rato, que normalmente lo publican en las convocatorias, pero bueno, está ahora sí que peladito y en la boca. Fíjate, yo sí tengo una pregunta que yo creo que le va a interesar bastante a los que andan buscando chamba. Y está esta figura, últimamente, en las últimas décadas, pues está bastante presente entre los editores y el artista, que son los agentes. Las agencias que se encargan de capturar dibujantes y de ir llevando de convención a convención a los trabajos, ¿no? A los editores. ¿Cómo se trabaja? ¿Tú has trabajado con agentes o sabes de alguien que trabaje con agentes? ¿Y qué opinión tienes al respecto del trabajo de los agentes con el editor, con los artistas? Sí, yo personalmente no he trabajado con agentes, ni como escritor, ni como editor, pero sí conozco compañeros que tienen agente y conozco un par de agentes que nos mandan material. Desafortunadamente este agente español, que entre sus talentos está el compañero Óscar Basaldúa, la mayoría de lo que nos manda son dibujos que están para agarrarlos y llevarlos a un cómic de Marvel o DC, o sea, no es lo que estamos buscando en el magazine, ¿no? Se ha intentado de que él, como agente, arme una historia no es una historia de él, sino que representa a algún escritor y que nos manden historias completas o nos manden historias completas. No se ha logrado, pero sí cada mes él sí manda, por ejemplo, por lápiz de personas o lápiz y tintas, y sí artistas muy muy interesantes, sobre todo de España, pero no se ha logrado. Ahora, tengo entendido, esta agencia representa mucha gente importante del medio español y portugués, y está muy chido, pero insisto, no es para cómics. Regularmente creo que no es para cómics de autor, es para franquicias, no necesariamente franquicias grandes, pueden ser franquicias que tienen menos impacto en este momento en la cultura pop, como lo que publica Boom, publica Dark Horse, o sea que no son tan grandes las empresas, pero bueno, ahí es como otro tema, ¿no? Los agentes. Sí, claro. Conozco a dos de ellos, por ejemplo, ellos son muy insistentes, pero tienen tantos clientes que sí, a veces cada día más están mandando una página diferente por 2 semanas, una página diferente de un artista diferente por 2 semanas, ¿no? O sea, me mandan, no sé, 14 artistas diferentes, pero tú los ves y son artistas, insisto, que en este momento los podrías poner en X-Men y al otro lo podrías poner en Aquaman. Está muy chido eso, pero insisto, no es lo que buscamos en Heavy Metal. Sí, muy, muy del área de superhéroe. Y fíjate, estás tocando un buen punto, porque a lo mejor hay artistas que no les llama la atención lo de superhéroes, y vas con los agentes o los editores, y los que te comentan de tu trabajo, pues te hablan de llevarlo hacia lo de superhéroes, ¿no? De ponle pose de acción, queremos ver una secuencia donde se vea más movimiento, y a lo mejor tú estás interesado en el cómic europeo, ¿no? En cosas pues que no necesariamente se tienen que ver así tan dinámicas, ¿no? Que a lo mejor sí, lo importante es contar la historia. No necesariamente cómic europeo, obviamente sí. Sí, concuerdo lo que dices. Pero, por ejemplo, si me mandara, si no recuerdo su nombre, el artista, si me mandara esta compañera Fiona Staples de Saga, arte, pues obviamente va para Heavy Metal, ¿no? Saga podría ser fácilmente publicado dentro de la Heavy Metal, en el VIA Comics o en el magazine serializado, ¿no? Claro. Pero ya no es el estilo europeo. Gente como Adam Hughes, que es reconocido por superhéroes, fácilmente estaría publicando Heavy Metal interiores, ¿no? En este caso en específico es exactamente lo que decimos como
el superhéroe clásico, ¿no? Poca síntesis en su dibujo, tendiendo más a la academia, al dibujo más limpio, que no está mal, no está mal, está chido. Pero para el magazine hay veces que eso no queda. Sí, hay que enfocar el trabajo, ¿no? De acuerdo a la publicación y a lo que la editorial esté haciendo. Exacto. Gil, Abraham, no sé si quieran preguntar otra cosa. Sí, yo le quería preguntar, supongamos yo ya como dibujante ya logré vender mi historia a la revista. ¿Cómo está el tema de los derechos de autor? ¿Cómo está el tema de...? Los autores, en el magazine tradicionalmente, los autores eran dueños del 100% de sus derechos. La mayor parte del magazine así se contempla. Hay de hecho un problema que hubo inventado hace muchos años, cuando se empieza, hace muchos años, está hablando de principios de la década pasada, o sea, de principios de siglo, se sacó un CD que contenía PDFs con todo el material desde la Heavy Metal 1 hasta la que iba en ese momento. Y oh sorpresa, pues Heavy Metal no tiene los derechos de todas esas obras, porque el contrato es muy específico, es decir, se te piden derechos de primera publicación. ¿Qué es esto? Primera publicación, el contrato dice que sea la primera vez que se publique en inglés, que francamente muchas veces publicamos cosas que ya se publicaron en otra empresa y no hay problema, ¿no? Porque es otro lector el Heavy Metal. Heavy Metal vende mucho más fuera de tiendas de cómics, así como 4 veces más que lo que vende dentro de tiendas de cómics. Ahora sí se está intentando, como ya es otra visión de las cosas, y es algo que siempre va a estar como en una pugna ahí. Parte del contenido es 100% autoral y parte del contenido ya es material por encargo. ¿Qué es material por encargo? Que yo, editor, le pida a Abraham una historia de vaqueros intergalácticos y yo contrate a Gil y yo contrate a Miguel para que los junte, los presente y ya sea compartido los derechos o en la editorial que pues, todos los derechos de medios y todas esas cosas. Y desde esos dos tratos, que son los dos extremos opuestos, hay muchos, ¿no? Me ha tocado ver tratos donde como este cuate, te digo, el chilango Saúl, tiene parte de los derechos, la editorial tiene parte, se pretende hacer franquiciable eso, obviamente le va a ir mejor a él. Se vende una camiseta, le tiene que dar dinero, se vende una animación, le tiene que dar dinero. O tratos donde se intenta pagar mejor porque la editorial lleve más derechos. Mucho depende de lo que el autor quiera, ¿no? Claro. Lo que el autor quiera y pues esté dispuesto a dar, lo que la editorial quiera invertir en el autor. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos, eso no es secreto, que el dinero está fuera del cómic. O sea, el dinero está en todo lo que conlleva. O sea, el dinero fuerte, porque algunas cosas sí se pagan bien en la editorial o en otras editoriales, otras no tanto. Llegó un momento que sí se estaba pagando muy mal y afortunadamente ha ido subiendo la montañita de lo que se puede, del flujo de efectivo que se puede destinar a los freelancers. Pero el dinero, pues obviamente está en Hollywood y en las animaciones y en Netflix, ¿no? Y eso es lo que pretende ser la empresa, de competir con otras. Digamos, una que no es empresa, y yo sé que lo está haciendo de esta manera, es el estudio de Robert Kirkman, de Walking Dead, Skybound, el estudio Skybound, que es parte del conglomerado llamado Image Comics. Ahí pagan bastante bien, bastante bien. Mi esposa le hace color plano, flat colors, a un colorista que trabajó mucho tiempo en Marvel, en Rocket Raccoon y en Guardianes de la Galaxia. Bueno, ahora la mayoría de sus cómics son Skybound porque le pagan muy bien. Robert Kirkman yo sé que está pagando muy bien por comprar propiedades o ser co-dueño de estas propiedades para llevarlas a otros medios. Por ejemplo, hace unos 3-4 días se anunció que 2 series de Jonathan Hickman, East of West, altamente recomendable, y otra llamada Transhuman, van a ser series de Amazon, producidas por Skybound. Aunque estas series no son de Skybound, son de Image Central, el 100% dueño de Jonathan Hickman y los artistas que trabajan con él de los derechos. Pero entonces hacia allá va como estos modelos de negocios que antes no existían. Ahora, perdón, antes de terminar, porque se me olvida, el contrato ha cambiado un poco de cuando yo empecé en 2007. Ahora sí piden derechos digitales para que el magazine se pueda vender de manera digital en Comixology, que es creo que el único lugar donde se está vendiendo en este momento. Y la opción de poder meter tu historia a unos compilados que se van a empezar a sacar anuales de Heavy Metal de lo mejor del año. No, está de lujo. Oye, ahí la pregunta clave, que ahí sí no diste, el número. ¿Cuál es si una persona vende una historia de X número de páginas a Heavy Metal para X temática? ¿Se puede saber o se puede decir cuál es el page rate que está ofreciendo? Lo menos que se está ofreciendo son $80 la página, que eso es para
es como que lo más bajo es más que nada para historias que ya el autor sacó, digamos, yo saqué una historia en México y la vendí en Argentina y en Brasil, y es un reprint que ya tiene 5 o 6 años, es lo más fácil de agarrar, ya está completa, no hay que editar nada, se le ofrece el autor eso, ¿no? Pero ahí sí no voy a mencionar nombres, a mí me ha tocado presupuestos de $500 la página completa, o sea, del guión a las letras, ¿no? Pasando por el arte, ya es algo competitivo, si no entiendo que me han comentado compañeros que trabajan en otras empresas, ese es el presupuesto más alto que a mí me han asignado, ¿no? Ahora, yo soy el que menos presupuesto le asignaba, porque yo al principio me estaba dedicando a llevar puras historias que ya iban a ser reimpresiones, ya ni siquiera teníamos que traducirlas, ya el autor ya la tenía, la había estado intentando vender y la vendí Heavy Metal. Entonces esos son los dos extremos que yo he visto. Por ejemplo, el libro que acaba de salir de Nicky Six, el ex bajista de Motley Crue, ahora tiene otra banda, por si me escapa el nombre, Los Diarios de la Heroína, se pagó muy bien también yo no lo edité, pero supe, se pagó bastante bien, creo que a $300 la página, nada más blanco y negro, por esta parte. Entonces, bueno, ahí es como una estira y afloja, porque también parte de mi chamba es representar la empresa, pero yo pienso que también parte de mi chamba es representar al talento, y obviamente yo me quiero rodear del mejor talento posible y que sea, pues de alguna manera haya cierta como lealtad hacia la figura del editor, ¿no? Porque de alguna manera pues vamos a hacer una relación ganar-ganar. Oye, Yarena, y como editor, ¿manejas de alguna manera lista negra? Si alguien te queda mal con un deadline o algo, ¿tienes tu lista negra? Ándale, buena pregunta. Buena pregunta, no que tenga una lista negra, pero sí ha habido, vamos sin memoria. Es que realmente algo que me haya afectado, que me haya quedado mal a mí no ha pasado, ¿no? Pero bueno, obviamente si me acordaré de que si Abraham no entregó a tiempo y tuve que echar mano de otras historias. Sí ha pasado eso, aunque yo he sido como digamos el ganador, ha pasado que alguno de los otros editores, algún gringo les ha quedado mal y echan mano de, entrecomillado, mi gente, ¿no? Mis freelancers, entrecomillado, insisto, no vayan a pensar que Abraham es mi juguete sexual o algo así. De la gente que está... de la gente que somos más allegados, ¿no? Entonces, las 4 o 5 ocasiones que ha pasado en esos 3 años, creo que, si mal no recuerdo, todas las veces yo he sido como editor, como el que es ganador ahí, de que era un espacio de alguien más y lo tuve que ocupar yo. Y bueno, también en Tarna, eso es una anécdota bien chistosa, en Tarna se anuncia, en Tarna necesitaban al principio un artista que tenía algo de trayectoria, se anuncia en San Diego, el cómic no sale por cierta razón, se retrasa, y bueno, yo como no tenía nada que ver, pues yo le pregunté. Yo estaba editando los primeros tomos de Iron Maiden y estaba ocupado con otro tomo de la banda Hollywood Undead, y también salió un one shot, y en el magazine, ¿no? Entonces llega la mole del año pasado, de noviembre de 2017, y a mí se me ocurre, para los compañeros que han ido a la mole, pues ponen unos banners de 3 metros, colgantes, bastante chidos, se luce bastante una mesa. Entonces yo tenía una mesa, en ese momento no teníamos stand como en otras ocasiones, sino una mesa como las mesas de autor, pero le llaman mesa editorial, puedes llevar ahí, será una mesa oficial de Heavy Metal. Entonces, para que luciera, bueno, yo mandé a hacer un banner, y yo quería hacer algo que no estuviera ligado a una portada, porque en los stands siempre poníamos como muchas portadas lonas o en vinil. Entonces mando a hacer este personaje Tarna, que es un personaje icónico de Heavy Metal de animación, lo mando a hacer con Esaú, con este compañero de Ciudad de México. Yo recuerdo bien que le hablo y digo, mira, esto no lo va a pagar la editorial, yo lo voy a pagar de mi bolsillo, porque pues es mi banner, ¿no? Obviamente sí tengo que pedir permiso a Heavy Metal, pero no le veo mayor problema. Cuando yo les mando la portada, la ilustración hecha, me dicen Heavy Metal, lo queremos para portada de Tarna. Ok, sin problema. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto se le va a pagar? Ellos no pagan, ¿no? Y dije, pues chido, ya salí ganando. Llego y el primer día de la mole me habla. El primer día creo que la mole abre a las 11 de la mañana. Es que como a las 9 de la mañana me habla el CEO de Heavy Metal y me dice, hay un problema. Ya de plano el artista de Tarna hubo un problema, desconozco qué fue, y no va a tener el cómic. Y bueno, cuando en Estados Unidos, cuando cancelas un cómic, Diamond te cobra. O sea, hay una multa ahí por cancelar las cosas, ¿no? Y se pierden las preórdenes, que si fueron altitas en Tarna, ¿no? Entonces me dice, ¿tú crees que Saúl se lo puede aventar? Y yo pregunto, ¿cuántos días tenemos? 20. Se terminó aventando como en 22, 24 días, porque todavía
yo me salía de Mole para hablar con Esaú y mover las páginas. El colorista que hizo el banner no lo pudo hacer, tuve que buscar, es un compañero argentino que está coloreando la serie, Carlos Cabrera. Pero en ese transcurso de Mole, y estuvimos en la FIL de Guadalajara, se estaba terminando el cómic. Entonces fue una anécdota así chida porque me cayó, ¿no? El cómic, o sea, fue, digamos, totalmente, no quiero decir de suerte, sino estaba en el momento correcto, ¿no? Porque Jeff, el dueño de Heavy Metal, ya conocía ese buen trabajo, pero no lo había visto sin color, no había visto cómo dibujaba Tabla. Entonces fue a buscarle ahí, afortunadamente salió bien, estamos trabajando en el tomo 3, pero fue, esta anécdota apenas la conté ayer, hoy la repetimos porque fue así como, pues me abrí una puerta, ¿no? Positivamente, pensando de manera positiva, ¿no? Lo que tú dices, Gil, no, yo no tengo una lista negra, pero sí sé qué personas cumplen y qué personas se puede confiar en ellas. Por ejemplo, alguien que ha hecho muchos trabajos de lo que ya hablamos, numerazos, o 4 o 5 para el magazine, es Omar Esteves, conocido en el mundo del cómic como Truco. El Truco. Le mandamos un saludo. Un saludo, estuvo en el episodio de Tintado, estuvo aquí. Bueno, él ha estado con nosotros coloreando. Bueno, ella le ha publicado como autor, junto con su esposa, a Flor, una historia antes inclusive de que yo empecé a editar, pero esta vez se aventó al color, porque de hecho, si ven, si conozcan a Truco, si ven su timeline o su Debian, busquen de 3 años a la fecha cómo ha evolucionado su color. Es que Truco se aventó, y lo que era lo opuesto a lista negra, ¿no? La lista chida, porque Truco se llegó a aventar así, no sé, 12 páginas en 2 días, 3 días a color, ¿no? Inclusive le coloreó a Grant Morrison una historia, y una historia de Barker, del escritor, que estuvo bastante interesante porque también fue así como muy espeluznante en los tiempos, ¿no? Es interesante lo que dices, que más allá de una lista negra realmente tienes tu lista de gente en la que te puedes apoyar, y eso es súper valioso. Sí, de hecho yo ahí sí me gustaría así como 3 segundos presumir. Ahorita podría sacar con la gente que hemos conocido, o sea, ni siquiera la gente que ya conocía talentosa o que cumple chidamente de antes de editor. Ahorita podríamos sacar fácilmente, llenar un magazine con la gente que hemos conocido, que ha estado trabajando o que ha estado acercando, de una calidad bastante competitiva a nivel internacional, y eso me da mucho orgullo, ¿no? Porque se ve que estamos haciendo bien el trabajo todos, ¿no? Entonces, pues chido eso me parece interesante, ¿no? Cosa que, volviendo a la pregunta inicial, jamás me hubiera imaginado conocer tanto artista, tanto escritor, tanto inclusive diseñadores, todo lo que a lo mejor no es 100% estar en la página. Chido, ¿no? Se puede formar una editorial chido. Si alguien quiere invertir unos cuantos millones de pesos en una editorial, aquí estamos nosotros 4. Estás a punto de iniciar un viaje por el tiempo al turbulento pasado del México del siglo XIX y de principios del siglo XX. Un pasado alterno en el que la magia y sorprendente tecnología coleccionan. Un México de villanos, de héroes y de monstruos. Monstruos de vapor. ¿Qué pasa con Metal Pesado? Ahora sí que fue un número histórico, fue Heavy Metal publicado directamente en español, con casi puro talento mexicano. Pues fue algo que a la banda le encantó, hasta donde yo entiendo un éxito de ventas, no sé, me dirás. Y vamos a ver por fin un Metal Pesado 2. Pregunta interesante, porque ese Metal Pesado yo me oponía a que tuviera un número 1, porque era un tomo totalmente experimental. Debo aclarar, la idea de que el Heavy Metal 275 se hiciera fue mía, y el que me da la luz verde es Kevin Eastman, que aunque vendió la empresa sigue siendo el director, el publisher. Ya tiene, una participación menor de lo que tenía antes y menos labores, ¿no?
pero quien tiene la idea de traducirlo al español, bueno, meterle metal pesado, al principio yo no estaba muy de acuerdo con eso, todavía tengo ahí unas ideas ambivalentes sobre eso, fue Jeff Krelitz, es todo su crédito, él fue el que dijo, hay un público ahí. Bueno, fue tan experimental que jamás se logró distribuir, bueno, no se distribuyó por los canales tradicionales gringos, sino salió y se empezó a vender directamente en la editorial, luego se metió en Sanborns, ya se agotó, tardó más en agotarse que otras cosas porque obviamente no tenía el apoyo de Diamond, que nunca entró a Diamond. Había planes hasta hace poco, o hay planes, no lo sé. El chiste es que cambia un poco las cosas cuando entra Morrison y empieza la línea de cómics, porque es como el día tiene 24 horas nada más, ¿no? Y no te puedes dedicar a tantas cosas a la vez. Según entiendo, sí habría planes. Primero la editorial lo quería publicar directo, ellos, la editorial, como fue ese tomo. Yo fui una de las voces que decía que no, que mejor se fuera una licencia a alguna editorial mexicana o latinoamericana, por el trabajo que implica hacerlo desde cero, ¿no? Si se logra vender una licencia a cualquier editorial de las grandes, pues ya está hecho el material y se empieza a escoger el material y se empieza a armar, ¿no? Un trato ahí no tradicional. De que sigue, no quise decir vivo, pero sigue estando ahí latente la posibilidad, lo está. Pues ahí yo creo que se juntaría lo de lo que estabas comentando antes, de tener los trabajos para estar en esta listita blanca, vamos a ponerlo opuesto a la lista negra, de cumplir, ¿no? Con los tiempos, de cumplir en cuanto a calidad. Sí, mira, es que por ejemplo, pues sí ha habido gente que quiere entregar historia y no la entrega, pero eso no afecta porque hay otras 3-4 historias esperando ser publicadas. A la fecha, insisto, no me han quedado mal en los cómics y se necesita que tú, Miguel, fuiste contratado, tú ya lo firmaste y que tú lo entregues, no se tengan que buscar alguien más. Si ha habido casos, por ejemplo, en Tarna, que los tiempos han estado un poco apretados, donde, por ejemplo, el colorista pues pide que por ejemplo, Omar Esteves le ha ayudado con algunos, con color plano, ¿no? Con flats. Ha habido gente que necesita que se le cambie las letras y se le busca un letrerista. Cosas, digamos, no menores, pero sí cosas como gajes del oficio, ¿no? Y bueno, hay que ser también un poquito congruentes, no es lo mismo si Juanito no entregó porque le dio flojera y se puso a ver Game of Thrones, si Juanito no entregó porque se rompió los 2 brazos, ¿no? Es que también eso es importante, hay gente que no cumple y no da la cara, ¿no? Eso se me hace peor todavía. Eso, por ejemplo, eso yo sé que ha pasado con otros editores gringos, que de repente desaparecen, así como tú dices, no contestan los llamados. O sea, no desaparecen, se los traga la tierra. Eso es un perdón, porque por lo menos da la cara y da una explicación. Yo agradezco, y bueno, también he escuchado, leído compañeros editores decir que agradece que seas honesto, que no voy a poder, ¿cuántos días más necesitas? ¿Cuántos días te puedo dar? ¿No? Exacto. Y siempre, bueno, ya he aprendido a tener, si Gil me dice que necesita 8 días más, pero puedo dar 5, pues a lo mejor le voy a tener que quitar 2 páginas de su color para dárselas a otro, que las emule y que le dé un pasón final, no sé, truquitos ahí, ¿no? Pero es una estira y afloja, eso lo entiendo bien, porque yo también sigo estando al lado de escritor, que a veces no saben las cosas. Sí, hay gente que se mancha y de repente, si esto desaparece y ya no vuelve a aparecer hasta un año después, ¿no? Exacto. Es mejor siempre pedir ayuda así de forma profesional, de que de plano acercarme a mi editor y decirle, oye, ¿sabes qué? Es que tengo esto, o salió esto y no puedo, necesito, a ver cómo me ayudas con alguna página. Yo creo que es mejor. Yo no conozco un caso que un editor que se vaya a negar si el artista le está diciendo que no puede. A final de cuentas, al lector le vale cacahuate lo que pasó tras bambalinas, ¿no? Entonces, ¿qué quieres tener su cómic? Obviamente hay casos que dices, yo necesito, suponiendo que necesitara el estilo de Gil, y que no encuentro a alguien que lo pueda emular, o que pueda ayudar, o que pueda colaborar, así sea que Gil haga la anatomía y la figura humana, fondos, pues obviamente es mejor si vamos a tener que retrasar cómic 2 semanas o un mes o lo que sea, ¿no? Pero hay veces, como en estos casos, donde, por ejemplo, el Tarna hoy precisamente me dijo el colorista que regularmente él tiene una manera un poco rara de trabajar. Yo nunca he visto que trabajaron así, aunque es una manera, utiliza los grises como hace Omar Ladrón, pero luego aumenta el valor, pero también utiliza flats y bueno, una manera medio rara entre europea y gringa de trabajar. A él se le acomoda, entonces él regularmente su trabajo lo platea, no va a poder, me dijo, y lo vamos a asignar mañana, ¿no? Esos flats, ¿no?
es algo que no se va a ver, no va a afectar el color del que es muy peculiar. Hay otros casos que sí, a lo mejor si el escritor no puede hacerlo, pues es más difícil emular el discurso que ya tenía el escritor, pues, habría que esperar. Pero bueno, también depende del editor. Me imagino que hay editores muy mamilas que no aceptan nada, ¿no? Pero yo la verdad prefiero que se diga cómo está el asunto y quién está trabajando en las páginas, ¿no? Para poder dar el crédito correspondiente. ¿Dirías que el trabajo de editor es un trabajo muy estresante? De repente puede ser estresante, sí puede ser muy estresante. Y no me imagino los editores por ejemplo, de Marvel, que tienen varios títulos de franquicia a su cargo. Porque aquí, como inclusive en los cómics de licencia, bueno, como quiera, hay una visión de un discurso o de un estilo específico que se está buscando, ¿no? Quizá el que más se acerca a eso, y yo estoy involucrado, el que más se acerca a las editoriales grandes es Iron Maiden, porque ellos sí tienen una visión bien específica de lo que quieren en cada proceso y no te puedes salir de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, Tarna, aunque es de heavy metal 100%, sí se busca que el colorista o que los artistas estén, inclusive el escritor Alex de Campi, lleven su voz, lleven su visión de las cosas, ¿no? Pero Iron Maiden, sí, el tomo primero, con los coloristas son dos compañeros mexicanos, Raúl Manríquez y Manuel Ordaz. Sí sufrimos bastante porque no entendíamos qué es lo que quería la banda, ¿no? No era lo que, por ejemplo, nosotros nos imaginamos que querían que se parecieran a las portadas que hace Iron Maiden, así como decirlo, saturadas de color, ¿no? O sea, pesada la portada. No, ellos en este caso, si a veces el cómic de Iron Maiden, sí está el color un poquito más, como decirlo, como mainstream, pero es lo que ellos buscan para su marca, y como es su marca, ellos la cuidan mucho, pues hay que acoplarse, ¿no? Pues Abraham, o alguna última pregunta, Gil. Creo que ya hemos abarcado todo. Yo tengo un buen todavía. A ver, pues dale. Aquí estamos cheleando, ¿no? Estoy cheleando, ¿no? Ustedes. Si no, las voces no me dejan. Oye, pero ¿por qué estás sentado ahora sí que a la derecha del padre de Grant Morrison? Se habla mucho también de que la revista pues bajó mucho en calidad desde finales de los 90s, principios de los 2000s. La entrada de Grant Morrison como editor en jefe pues le empezó a inyectar nueva vida. ¿Tú notas que haya un cambio revolucionario en la dirección que Morrison le está dando desde que tomó el timón? Sí. Y también, ¿en qué consiste exactamente el trabajo de Morrison? ¿Cómo te marca la dirección de lo que tienen que hacer, etcétera? Ok. Dijiste finales de los 90, ¿verdad? Cuando empezó a bajar la revista. Sí, más o menos, ¿no? Sí, porque es que mucha gente dice los 90 y ahora que yo tengo acceso a todos los back issues. No, ya era otra revista en 1994, digamos. Ya era otra revista muy diferente a la que los padres fundadores franceses tenían, pero era una revista donde estaban en ese momento los rockstars europeos de segunda o tercera generación, ¿no? Sí, los primeros años de los 90 todavía, ¿no? Donde sí se ve un bajón de gradual es, digamos, como el 2003, 2005 hacia adelante, ¿no? Aunque Kevin intenta hacer un cambio por allá por el 2012, Abraham ya estaba publicando Heavy Metal y varios mexicanos, sí intenta hacer un cambio. Sí, el asunto es que cuando ya no, al principio Heavy Metal tenía acceso, o era el acceso al cómic europeo, ¿no? Y eso es bien importante decirlo, a diferencia, por ejemplo, de otras empresas que se fundaron, como Image Comics, con una visión autoral. Image no se funda con una visión de crear, se funda con una visión de tener tus propiedades. McFarlane quería sus propiedades, al igual que Jim Lee y todos los demás fundadores. Metal Hurlant, no sé que nos escuche en Francia, lo estoy diciendo mal, me va a regañar nuestra amiga francesa Paula, porque es Metal Hurlant o algo así. Se funda porque los autores querían libertad creativa, y esto lo comentó directamente el dueño de Humanoides. Tú recuerdas, Fabrice Giger, cuando estuvimos con él hace unos años. O sea, ellos no querían una libertad, o sea, ellos no buscaban franquicias y no buscaban hacerse empresarios, buscaban una libertad creativa para poder pasar de dibujar un vaquero a dibujar Arsac o Elvis, ¿no? Digo, a final de cuentas, pues, ser dueño de tus cosas, pero es como que si nosotros vemos a finales de los 70, en 77, abril del 77, 1 de abril del 77 sale la primera Heavy Metal, hasta el 80 y tantos que están la gente francesa publicando, pues era como una manera de experimentar y buscar un lenguaje
va cambiando el asunto, sobre todo después de que sale la animación en el 81, empieza a cambiar gradualmente. Ya para finales de los 90 es cuando empieza a entrar gente que había crecido con esta heavy metal, ¿no? Entonces tú ves este artista que tiene mucha influencia de tal artista europeo, pero a veces copiaba nada más la forma y no el fondo, ¿no? O sea, lo ves como un Philippe Cassat, pero no tenía la maestría y no tenía los años, ¿no? O sea, nada más estaba copiando lo que él había visto. Y ese es el gran error. Era casi como estas películas de universitarios haciendo sus fiestas y era un género medio extraño, ¿no? Sí, era la película no sé como Porky's, sí, ¿no? Pero hecho cómic, ¿no? Hecho terror o ciencia ficción, el college humor gringo, creo que es la parte. Ándale, esa es la palabra. Que más me chocaba. Lo que pasa es que de alguna manera cuando empieza heavy metal venía muy asociada con el National Lampoon en 1977. Entonces, si ves el número 1, el número 2, y incluso creo que en las primeras cartas que publicaron en los primeros números de heavy metal hacían esta referencia, ¿no? Como de que esperaban ver algo más tendiendo a ese estilo de humor que a lo que estaban encontrando. Y bueno, digo, como dijiste ahorita, ¿no? Era National Lampoon, era el referente, aunque si lo vemos fríamente, pues no tenía tanto que ver. Una cosa, ya en este siglo hay varias empresas, inclusive Humanoides estuvo asociado un rato con DC Comics, varias empresas europeas donde llevaban su cómic directamente a Estados Unidos, ya no era, digamos, como el referente en la puerta hacia el cómic europeo, traducido al inglés, la heavy metal. En este momento, a partir de que entra Morrison, la primera cosa que pasó es que la gente suscrita aumentó 3 veces, ¿no? Y heavy metal tiene una suscripción bastante extensa, ¿no? Es atípica en la revista porque en este momento, bueno, siguen subiendo las ventas cada 2 meses que sale y tienen una red de suscriptores bastante amplia que quisieran muchas empresas tenerlo, ¿no? Ahora, el asunto y el miedo era perder a esa gente que estaba acostumbrada o que empezó a comprar en los 2000 y que quería ese contenido, ¿no? Morrison lo ha sorteado bien, contestando tu pregunta de qué es lo que él hace. Pues entrar a poner su prestigio, ¿no? Al momento de entrar él, se abre la puerta a muchos autores que empiezan a llegar del cómic norteamericano, se acercan a la heavy metal, ¿no? Por ejemplo, el tomo que viene, el escritor de Trainspotting, no recuerdo su nombre, escritor de la película Trainspotting, viene una historia, ¿no? Viene Richard Corbin de regreso, que tiene varios números con nosotros. Está Enki Bilal, que era como de casa, ¿no? Se siguió publicando durante todas las épocas. Y bueno, la cosa chida que ha hecho Morrison, y bueno, Jeff, es que los 3 editores tenemos influencias o escuelas muy diferentes. En este caso, el que más pertenece o está metido en lo que llamamos las historias de géneros, soy yo. Rance, por ejemplo, va más hacia, no sé cómo definirlo, el arte de galerías o el arte experimental, mientras que Frank es el otro lado, el arte callejero, el graffiti. Y la gente que llevamos refleja mucho eso, entonces se ha hecho una mezcolanza interesante ahí. Creo que Abraham ha estado leyendo la mayoría de las recientes y se ha hecho una mezcolanza interesante ahí, historias experimentales, historias que puedes decir, esto es Blade Runner en cómic, o Matrix en cómic, o Sexto Sentido en cómic. A veces se logra, a veces no, pero esa es la intención. Entonces, lo que comentaba hace rato, y ayer también, es que la gran virtud de Morrison es que ha llevado heavy metal a las raíces, ¿no? Desde ahí partir, desde las raíces. ¿Tú piensas que realmente lo está llevando a los orígenes? Yo siempre he visto heavy metal, para mí siempre ha sido rock hecho cómic, y creo que la película de animación además lo supo captar perfectamente. Todo eso se perdió de alguna manera, como decías, en algunas décadas. ¿Crees que Morrison realmente lo está llevando a sus orígenes o lo está llevando a nuevos géneros, a lo mejor más psicodélicos, realistas, más irreverentes? Ambas, ahí está raro, porque sí, la idea es que los padres fundadores del heavy metal pues, tienen la idea de experimentar y de expresarse y tener un discurso que muchas veces es negado en las grandes corporaciones, ¿no? Vemos pasa con los grandes autores como Alan Moore y los problemas que ha tenido con Watchmen en DC, donde lo dije ayer y lo vuelvo a decir después ahora, nadie me ha quitado mi cómic de Watchmen, no, nadie destruyó mi adolescencia o mi niñez o lo que sea,
pero sí se le está negando el discurso final a un autor que ha hecho tanto hizo tanto por esa empresa en particular. El asunto es que aquí Morrison es como la primera etapa fue, vamos a regresar a esto, vamos a olvidarnos de lo que se estaba haciendo recientemente, o sea, la parte negativa, vamos a quedarnos con positiva, y vamos a experimentar, vamos a buscar una identidad que se empiece a alejar de Humanoides. Humanoides sigue publicando, ¿no? Es competencia ahora directa de Heavy Metal. Recordemos que Heavy Metal sale de Humanoides. Entonces, sí lo está llevando a otro lugar. Irreverente, no sé, porque bueno, sí hay historias irreverentes, pero siempre ha sido irreverente Heavy Metal. Pero lo está llevando a conservar la esencia, y si la esencia es experimentar, busca tu identidad y busca tu lenguaje, ¿no? Y eso, pues, no lo llevan Morrison, lo llevan los autores que están publicando, ¿no? La visión de los autores, que es como un mosaico que está formando el mural llamado Heavy Metal de los últimos 3 años. Gil, ¿qué más preguntas tienes? Mayor Gil, ¿qué pasó, Yo Gil? yo le quería, no, es que Abraham está dormido, entonces, no sé, denle un codazo o algo a ver si despierta. Oye, No, Ricardo, al contrario. ¿no te pega el estar trabajando como editor desde el punto de vista en que terminas descuidando un poco lo que, como tú al principio decías que era tu pasión, el escribir? ¿El trabajar como editor te impide ahora trabajar como escritor, como narrador de las historias que tú quieres contar? Hasta hace poco sí, no que me lo impidiera, pero no encontraba el tiempo. No soy muy organizado, soy muy punk a la hora de trabajar, tanto como escritor como editor. Como editor sí soy más organizado, mucho más. Y cada vez más, afortunadamente, ¿no? Porque hay varias cosas que tienes que hacer. O sea, tienes que hacer llamadas a la hora que la gente está despierta, ¿no? Yo, si quería, me ponía a escribir a las 4 de la mañana, llegando de la fiesta. Y así sacaban los mejores guiones entre un estado de limbo, entre la cordura y la borrachez. La sobriedad y la borrachez. Pero hasta hace poco, de hecho este año, ya, vaya, nunca he dejado de escribir. O sea, sí, pero no concretaba las cosas que las quería concretar. Hasta este año yo empecé a retomar la escritura. No me arrepiento porque sí he aprendido mucho de 3 años como editor de heavy metal. Pero bueno, ya es tiempo también de entrarle más fuerte otra vez al mundo de los escribanos. Y se quedan callados. ¿Quién más quiere preguntar? Abraham, otra pregunta, Gil. Se quedan callados porque yo creo que no quieren que escriban. Este güey escribe muy feo. Ese silencio fue como de va a volver a escribir. No, lo que pasa, digo, yo sí quiero ser insistente. La plática, digo, las preguntas de Gil han sido, como siempre, muy precisas y muy interesantes. Y realmente estamos hablando, digo, hemos enfocado el programa a entrevistar a un editor de grandes ligas de cómic americano. Entonces, muchas de las dudas que podemos de repente tener un poquito obvias, ya las brincamos, entrando ahora en la parte más concisa o más personal. Y bueno, digo, aquí respecto al tema de lo que está pasando con la heavy metal nueva y me costó trabajo, o vaya, no trabajo, sino tuve que leer unos 5 o 6 números para poder entender un poquito mejor en qué se está convirtiendo, porque cuando hablamos de cosas experimentales, y de veras invito a la gente a que agarre una heavy metal y la compre y la lea. Te estoy robando el spot, Yarena. Lea heavy metal. Porque van a encontrar esta parte de las artes plásticas. No estoy exagerando. De veras, no estoy exagerando. Tenemos una visión muy común de que, esto es cómic, ¿no? Casi algo como que lo hubiera hecho el maldito Roy Lichtenstein, cuando las artes plásticas son técnicas muy variables, muy variadas, collage, pasteles, acuarelas, óleos, incluso medios digitales, y agarras una heavy metal nueva y encuentras en ciertas historias cierto tipo de color que te remite completamente a las paletas de color de las Trapper Keeper de los 80s, y eso es hecho con todo el dolo. Pero también te encuentras esta historia con insectos extraterrestres en un doble splash page de una batalla de termitas alien contra hormigas planta, que dices, bueno, pero ¿esto qué es? Bueno, pues esto es parte de esa misma experimentación. Algunas cosas muy clásicas, como ahorita decías, a Enki Bilal, que tiene esos trabajos muy, muy típicos de él, un poquito monocromáticos,
de completamente su línea europea. Creo que por ahí también hay un revamp, un relanzamiento de Caveman, que pues, es un tremendo clásico de la heavy metal desde hace décadas, pero definitivamente sí quiero insistir que hay que entender que en esta etapa en la que está, cuando sobre todo alguien quiere entregar una historia a evaluación, primero se dio una muy buena zambullida de qué cosa es ahorita la revista. Creo importante subrayar eso que Yarena comentó hace rato. Y no solamente heavy metal, estamos hablando de cualquier revista de cualquier editorial. Sí, ahora hay una cosa también que es lo que yo más llevo. Esas historias probablemente las haya llevado otro editor, las que comenta Abraham. Lo que yo más llevo son historias que caen 100% en lo que llamamos, insisto, géneros. O sea, si tú ves una historia de ciencia ficción, no quiero decir clásica, vaya, clásica es ciencia ficción como la ves en el cine, con navecitas y todo. Obviamente me interesa que tenga un discurso, que no sea nada más una batalla ya, ¿no? Probablemente el que la haya llevado fui yo. Por ejemplo, de terror también hemos llevado varias historias ahí de compañeros argentinos que no, o sea, es que no quiero decir que no sean no hay una experimentación en el estilo, en la narrativa, sino que son historias fácilmente digeribles, son historias que tú podrías agarrar y hacerlos animación o hacerlos cine, a diferencia de una que es totalmente experimental, lo que Abraham llama una historia pacheca, porque las dice así, está muy pacheca esa historia. Esas probablemente no las lleve yo, y ahí está la fortaleza de que está obteniendo Morrison en su run de heavy metal. Está llevando muchas cosas, le ha gustado tanto a la gente que seguía heavy metal por décadas como a los chavos que no la conocían, ¿no? Entonces, y se ven las portadas. Una portada puede ser la Frank Frazetta fue la anterior, y hubo otra donde salió un personaje que ahora está en Image, a Tomahawk, que es el artista es un tatuador, y el cuate parece que dibuja nada más como que fuera un tatuaje, ¿no? O sea, como que estuvo plano el dibujo, pero muy bien hecho, ¿no? Que ese es más experimental, ha tenido muy buena recepción, pero también te puedes encontrar, digamos, te podrías encontrar la historia clásica de Drácula ahí en 8 páginas. No necesariamente Drácula, pero una historia así, ¿no? Oye, Ricardo, y tú, por ejemplo, como editor, a lo mejor te marcan también la directiva, tus jefes. Cuando te presentan una historia, tú la ves desde el punto de vista de qué potencial, en lo que tú mencionabas, de si tiene potencial transmedia, ¿no? De si a lo mejor la ves y dices, esta podría servir para vender la película luego, o hacer camisetas o vender juguetes. ¿Estás pensando en eso cuando evalúas una historia, o ni siquiera te pasa por la cabeza? Sí lo tengo en mente a veces, depende del autor. Cuando son autores nuevos no tanto, ¿eh? Y lo que pasa es que si es una historia de 8 páginas, pues no tiene tanto potencial. Puede ser, obviamente, se han hecho películas enormes de cuentos cortos, ¿no? Habrán de 2, 3 cuartillas. Pero, vaya, no es mi meta, pero sí se comenta. Vaya, tenemos un sistema de que todo lo que recibimos los editores, todos lo comentamos. Si en este momento Abraham me manda una historia, digamos con Omar Esteves, yo probablemente voy a ver primero, veo si la mando o no. Si la mando, o sea, si yo digo esta se puede mandar, armo un mail con la historia, someto la historia a ese mail y lo ven todos, ¿no? Lo ve el hijo de George Lucas, lo ve el CEO, lo ve Grant, lo ve Krista, que es esposa de Morrison, que también está en la editorial, lo ven los demás editores y lo comentamos. Yo inclusive mando cosas que digo, no estoy seguro de este arte, ¿eh? O sea, no estoy seguro, digamos, por poner algún ejemplo, el arte de Gil, cómo lo ven ustedes, ¿no? Porque inclusive he dicho, este tipo de arte, cualquier persona, no es lo que yo como lector me agrada, pero creo que está bien. Entonces cuando un lector dice, sí, mira, este cuate está bien por esto, aquello, bla, bla, bla. Inclusive es la etapa donde dicen, no, oye, pues a lo mejor está muy chido el arte de tal persona, pero el color no. Habría chance de contratarle un colorista, es donde se va bifurcando las discusiones, ¿no? Muchas sí son, aquí está la historia que mandaron ustedes 3, son compañeros tal, que han hecho tal, y algunos dicen sí, algunos dicen no. Regularmente casi todas las mayorías de veces estamos todos de acuerdo en sí, ¿no? A mí me mandan también historias, y en este caso al principio se veía la diferencia que yo mandaba gente que tiene menos trayectoria en el medio gringo, y a otro editor traía a los rockstars, ¿no? O sea, gente que yo, pues, que crecimos leyendo, la Richard Corber, por ejemplo, ¿no?
Entonces ese proceso ahí se da de platicar todos. Y bueno, ya el último, las que sí digamos que sí hubo un buen quórum para aceptarlas. Tenemos un spreadsheet de Google, un hoja de trabajo, ¿no? Y ahí las vamos poniendo. Ya al último, Morrison, creo que eso, bueno, su esposa le imprime todo, se las lleva, les empieza a leer y empieza a decir por qué sí, por qué no algunas, ¿no? Inclusive dice, esta no para este tomo, pero mira, tengo la idea de que 3 tomos más adelante va a ser esto, guárdala para aquel tomo, ¿no? Y ahí más o menos el proceso y las variaciones que puedas encontrar. Hay veces que te dicen, me chafeó este artista, ¿tienes alguna historia? Pues sí, tengo estas dos, ok, vamos rápido, ya. Y yo, el policío ya no pasó por Morrison ahí, que tuvo que meter de última hora y cosas así. Y bueno, ahí es ya como más anécdotas de lo que ha ido pasando en estos 3 años. Oye, Ricardo, y por ejemplo, ¿cómo fue el acercamiento ahí con Frank Frazetta Jr.? Digo, yo soy fan, a mí me encantó, se me hizo padrísimo poder ver una portada de Frazetta en el siglo XXI en una revista tan importante como Heavy Metal. ¿Cómo fue ese acercamiento? Han sido 2 portadas, una de una menos de poco conocida, del 286. O sea, la ilustración de Frank, del señor Frazetta, es menos conocida, que obviamente acaba de salir que es Death Dealer, que es conocidísima, ¿no? Fue el CEO directamente, Jeff, me contó que cuando él se convierte en parte de los nuevos dueños de Heavy Metal, él empieza a hacer una lista en lo que quería. Por ejemplo, una de las cosas que estaba en su lista es ver si se puede publicar algo de Jack Kirby. Empezó, ¿qué artista muy reconocido jamás ha tocado el Heavy Metal? Y entre una lista de nombres salió Jack Kirby. Y su segunda pregunta fue, ¿pero qué podría estar disponible de Jack Kirby que no tenga el DC o Marvel? Resulta que entre sus conectes había alguien que conocía a esta persona que tiene los derechos sobre estos dibujos de Kirby que hizo para la CIA en la operación Argo. Mucha gente que nos escucha me ha pasado, no es la película de Ben Affleck. La película de Ben Affleck es basada en un hecho real. Kirby no lo hizo para la película, lo hizo realmente para la CIA de aquel momento, ¿no? La gente que estaba a cargo de los espías norteamericanos que estaban rescatando rehenes allá en Irán. Bueno, y en su lista había ciertas cosas. Por ejemplo, lo de Morrison no estaba en su lista. Lo de Morrison, él públicamente lo ha dicho que salió cheleando, estaban cheleando. O sea, literalmente estaban tomando cerveza. Morrison y él se conocían por otras cosas de cine y televisión. Estaban tomando cerveza y dice que a quemarropa le dijo, usted es el editor de Heavy Metal. Y que Morrison se quedó callado y le dijo, sí. Y agarró el teléfono y le habló a Kevin el siguiente día. Y todavía, ya siendo Jeff parte de los dueños y Kevin siendo publisher, pues hay un respeto para Kevin porque mantuvo la revista por tantísimos años, ¿no? Y es aparte una persona súper accesible. Tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado, 2017, y súper accesible, súper buena onda. Y le dijo a Kevin, y Kevin dice que hubo un largo silencio y que él pensaba que se lo había regado, y que al contrario, que Kevin dice, es chidísimo, porque jamás me hubiera imaginado que alguien que viene de otra corriente que jamás hubiera sido relacionado con Heavy Metal va a ser ahora el editor en jefe, ¿no? Entonces, pues ha estado chido eso, ¿no? Y de esa lista de cosas, una era volver a tener cosas de Frazetta, porque si mal no recuerdo solamente había habido una portada en los finales de los 80s, principios de los 90s de Frazetta, y alguna que otra colaboración dentro de la revista, de galerías o algo así. Está en plan de traer más portadas y está en plan... Aquí sí tengo que ser bien puntual. Esto es como decir, son pláticas de café todavía, porque no he visto que se camine en esa dirección, pero sí he visto que se menciona de lo que han hecho otras empresas de tomar una ilustración de Frazetta, por ejemplo, me acuerdo una de unas mujeres en un pantano, y hacerle una historia de 8 páginas a esa ilustración, con algún artista que, bueno, que no necesariamente que sea clásico, anatómico, como la síntesis que sea Frazetta ahí, sino pues que tenga una voz propia, ¿no? Que sea experimental así. De alguna manera lo que hicieron con la mascota de Iron Maiden, ¿no? No, la mascota de Iron Maiden, Eddie, no le digas mascota, nos viene a madrear. El señor Eddie, está muy loco, el Eddie, no, eso es un videojuego, o sea, el videojuego salió en el 2016, El legado de la bestia, está tanto en Android como iOS, y está 100% basado en el videojuego. Hay planes para hacer alguna que otra canción de Heavy Metal cómic, pero todo lo de Heavy Metal es como muy puntual decirlo, sí hay chance de proponer, pero mucho viene de lo que ellos ya traigan en mente para su
su propiedad, ¿no? ¿Ves cómo no le dije mascota? Le dije propiedad al señor Eddie. Pero, por ejemplo, el especial de música, es importante mencionarlo, era una de las cosas que Jeff puso en su lista de que podía hacer. El especial de música es, creo que, de los tomos del nuevo siglo, de los más vendidos, vendió más de 100,000 ejemplares. Porque, ahora, una cosa, Heavy Metal no hace reimpresiones. Eso es bien puntual, decirlo, bien importante. Se agotó y se agotó, ¿no? Hasta el momento jamás se ha hecho una reimpresión de alguna Heavy Metal. Este tomo, el que salió el año pasado, que va a ser anual, es agarrar una banda, esa banda, pedirle una canción, y esa canción, esa letra, hacerla cómic, pero no la letra, ¿no? O sea, basarse en la letra, en lo que dice la canción, para armar una historia. Interpretarla, ¿no? Sí, vaya, por ejemplo, yo hace unas semanas estaba platicando con el editor encargado de eso, que es él y la esposa de Morrison, Kristen, son que conocen a muchísimos rockeros, son amigos de Rob Zombie, son amigos de Nicky Six, desde tiempo, de sus diferentes trabajos. Sobre todo Kristen creo que tiene muy buena relación con gente pesada, no nada más del heavy metal, de la industria musical, digamos, rockerona, ¿no? Yo, por ejemplo, dije, oye, a un editor, ¿conoces tal grupo mexicano que se llama Caifanes? Que yo crecí con ellos, ¿no? No, él vive en Los Ángeles. Cuando le puse unas canciones del Diablito, que es el segundo disco de Caifanes, si mal no recuerdo, ¿no? Le dijo, oye, suena a México esto, ¿no? Y a lo mejor sí nos ha escuchado. Porque pues, él no habla español, pero tiene amigos latinos, bla, bla, bla. Y bueno, yo levanté la mano y dije, si se puede, yo quiero escribir una historia de Caifanes, pero hay un tema de derechos ahí, buscar quién tiene los derechos de Caifanes, nada más para que presten el nombre, que pueda salir el logo en la portada y que ellos vayan a una canción. Creo que ahí fue un trato bien chido con todas las bandas anteriores, porque creo, o sea, sería carísimo comprar los derechos de todas las bandas. Lo que se hizo fueron tratos de cambios de publicidad. Todas las bandas, entre las más grandes, como está Iron Maiden, o como está Ozzy estuvo ahí, Rob Zombie estuvo ahí. De hecho, Omar esta vez coloreó la historia, que creo que la escribió Michael Morechil, el arte es de John Vivens, hace trabajos para nosotros y para Image, y Omar estuvo en ese tomo coloreando la historia de Rob Zombie. Entonces, bueno, resumiendo esto, la música se va a hacer anual, no con la misma banda, pero eso ha jalado mucha gente, porque ahí se está como un matrimonio entre lo heavy metal y las bandas musicales, ¿no? Es que está buenísima la idea, a mí me encanta. Que lo hicieran más, yo soy más feliz. De hecho, editoriales mexicanas, perdón que me interrumpa, editoriales mexicanas que nos escuchen, si quisieran podríamos armar un tomo con el logo de heavy metal, nada más pagando la licencia por único uso de tiraje, con puras bandas de rock nacional. No, ahora le estaría padre eso. Eso sí estaría Pues bien. ahí está el anuncio exclusivo para el Tonight Podcast de una fuente oficial. No lo van a escuchar en ningún otro lado. Aquí está la primicia. Y una fuente Pongan oficial con atención. ya varias cervezas. Es lo que sale de las pláticas con Cheve. Sí, es una fuente oficial, pero no muy confiable, ¿eh? No, de hecho, Ya con 3 estocadas, dijo Pollicio, ya no es una fuente tan confiable, pero sigue siendo oficial. más confiable que Pero, otras. platicando con compañeros en esta mole reciente, no nada más que inventan empresas que no son los grandes corporaciones, que hay una estructura pues enorme, donde para lo que tu propuesta tiene que pasar por 10 personas antes de llegar a alguien que apenas puede dar luz verde, pero sin autorizar presupuesto ni nada. Y Heavy Metal se pueden hacer tratos bastante interesantes. Heavy Metal a otras empresas de más o menos del mismo tamaño, ¿no? Porque eso es más flexible. O sea, esto se lo pides a una empresa como DC o Marvel, se podría hacer, se ha hecho, han salido portadas variantes de mexicanos, por ejemplo, pero por ejemplo, en todo este tiempo que llevan publicando licencias últimamente, no ha salido un tomo hecho por mexicanos exclusivamente para el mercado mexicano. Y por ejemplo, sabemos que sí se puede hacer. Ahora, ¿te acuerdas que nos comentaron antes un buen amigo, Daniel de Bruguera? Estaba publicando el director de Bruguera. Por ejemplo, el contrato con Tortugas Ninja que él tenía, podía proponer él un equipo mexicano que se saliera principalmente en México y con español para mexicanos. Ya después a lo mejor lo publicaban en Estados Unidos. O sea, sí hay chance de moverse, ¿no? Y con una empresa como Heavy Metal, como esta que acabamos de mencionar, relativamente es, digamos, no quiero decir fácil, menos difícil hacerlo. O sea, autorizarlo es menos difícil, ¿no? Ahí lo difícil sería, bueno, en este caso, por las bandas mexicanas que accedieran, que se llegara a un acuerdo.
con Es que algunas. también las bandas mexicanas tienen que entender lo que tú decías, que la promoción también va a ser grandísima. Es una revista que es legendaria. ¿Cuántos años tiene Heavy Metal? 40 años más, ¿no? 41, el 1 de abril, este 1 de abril cumplió 41 años. Es una revista legendaria. Todos los dibujantes y escritores más grandes prácticamente han pasado por ahí, excepto algunos, como tú decías que no. Sí, por ejemplo, Grant Morrison, lo que soy. Más que escritores, yo creo que artistas, escritores, o sea, el arte de heavy metal siempre creo que fue precisamente por su naturaleza experimental. Eran más arriba el artista que los escritores, aunque algunos escritores que han hecho carrera, por ejemplo, con cómics superhéroes o ciencia ficción como Warren Ellis, escribieron en heavy metal, ¿no? Hizo un par de colaboraciones ahí. No recuerdo si Alan Moore también colaboró en alguna. Pero, por ejemplo, Frank Miller hizo una portada variante que está agotada desde hace muchos años, ¿no? Creo que la hizo en los 90s. O sea, vaya, gente tanto del mainstream gringo como del cómic europeo han estado en la revista. Y sí, algo muy interesante, el año pasado en unas pláticas en Francia, el CEO que estuvo en Francia, algunos negocios que se pretenden hacer por allá, le decían que había posibilidades de publicar la heavy metal en francés. Y él dijo, oye, pero que quieren ustedes humanoides directamente la metal por lado. Dijeron, no, pero ya la identidad en este momento está, o sea, se ve la diferencia de lo que se está publicando, y son digamos, son como primos, pero ya no están cercanos, ¿no? Ya no son hermanitos cercanos, ya son primos que comparten una raíz, pero van por otro lado. Eso le dio mucho gusto a él saberlo, que ya la marca pesa. No como, por ejemplo, a mí me pasaba en los primeros eventos. De hecho, en el primero nos acompañó Abraham promocionando exclusivamente su obra, bueno, en lugar de toda la marca, pero bueno, llegaban y preguntaban, querían a la gente clásica de heavy metal y hacían a un lado lo reciente. Ya en los últimos eventos, sí es como, inclusive ya en los últimos eventos se está vendiendo más lo reciente que las obras clásicas, excepto ciertas cosas, por ejemplo, Milo Manara y su Bolivera, siempre se nos agotan. Las revistas que pido que me manden, se nos agotan, pero tiene un porqué. Estaba viendo el porqué. Es Milo Manara, es muy diferente porque no hay tapujos. Esa historia es una historia que tiende al erotismo, pero tiene una historia. No es mostrar, perdón mi francés, chichis por chichis, tiene una historia, o pretende tener una historia, y es un tomo autocontenido, tienes una historia completa de Manara en un tomo, ¿no? Entonces ese es un bestseller, pero por ejemplo, lo nuevo de Morrison siempre está siendo buscado. Ya hay gente que busca a veces autores mexicanos. A mí, yo digo, como yo estoy en todos los eventos, pues sí le puedo dar un push a nuestro trabajo, a mi trabajo. Interesante. Tú ya sabes, o sea, uno ya sabe cuando no te conoce, pero quiere que le sirves el cómic. Es como, si este cuate le está dando cacahuate al changuito, pues también se lo voy a dar. Pero algunas de esas personas regresan porque algo encontraron en tu obra. Otra vez entró el silencio sepulcral. Son las pausas para que las idioteces que estoy diciendo caigan. Ahí está dando vueltas la ardilla en la cabeza. No sé, Miguel, ¿cómo Pues- andamos con...? Pues yo creo que ahí lo vamos a dejar. Yo creo que se dijo todo de la edición muy ampliamente. Y vamos a hacer una invitación. Te vamos a hacer la invitación otra vez, Yarena, para que platiques con nosotros. Y dedicar un programa especial para la revista Heavy Metal, que bien se lo merece. Que platiquemos de los autores que han participado ahí, de las historias que se han publicado ahí, de las épocas que tiene la revista, más ampliamente ya como fans, ¿no? Y pues ya tú nos darás la perspectiva estando ya trabajando en la revista de Heavy Metal. Y es un episodio que seguro lo van a pedir muchos oyentes, porque te digo, los que o ya son la gente que nos sigue, seguro ya compra Heavy Metal o son clientes potenciales para comprar Heavy Metal. Entonces sí sería un buen programa ese. Yo encantado de platicar, me encanta estar platicando, ¿no? Así platico con algo que no sean las voces en mi cabeza, ¿no? Porque era verdad. Sí son reales ustedes, ¿verdad? No los imaginé. Dile que sí, a huevo. No, pues muchas gracias y Gil, no sé si tú quieras concluir con algo, que estabas ahí con el montón de preguntas. Pues yo nada más le preguntaría, es algo que no tiene mucho que ver, pero le quería preguntar a Yarena si él piensa que el hablar inglés le abrió puertas y si le recomendaría a los estudiantes que aprendan inglés. Claro, sí, obviamente. Pues no me podría haber comunicado con todo lo que hago, es ahora en inglés.
Digo, ya había estado colaborando en inglés, escribiendo, pero todo era por mail. Ahora todas las llamadas y todo es en inglés. La única vez que yo estaba en una llamada, estaban tanto Cristian como Grant, es una anécdota chida ahí, al principio era horrible entender el acento escocés, no agarraba la onda, porque no lo estás viendo, ¿no? Están hablando varias voces de diferentes acentos gringos, pero el escocés sí, de hecho, para los mismos angloparlantes se dificulta mucho. Pero sí, obviamente, si quieren trabajar con el gringo es esencial que aprendan inglés. Se puede, o sea, vaya, como escritor no sé la verdad, como artista pues hay compañeros que sí lo entienden, no lo hablan tan fluido, pero por medio de un agente o por medio de otros compañeros que les ayudan con sus guiones. Si va a ser como escritor, yo no conozco algún escritor que esté publicando nativamente el mercado, porque vaya, si hay escritores que tenemos todos italianos o franceses que no entienden también el inglés, pero bueno, pasan por filtros editoriales allá en Europa y se están con un agente o con un editor de ellos, ¿no? Pero en este caso, pues yo llevo mi historia directo, tanto como escritor como editor, y las pláticas son en inglés, y bueno, afortunadamente no es un inglés básico, ¿no? Vaya, que muchas veces, que eso sí, yo creo que es importante que lo agreguen, siendo nada más un minuto, es muy importante también el trato con las personas, como abrimos esta conversación, la cerramos. Pues Abraham me conoce bastante bien, estuvimos casados 3 años, en los 90, y las pesadillas de mi esposa, pero vaya, yo sí soy muy amiguero, muy extrovertido, ¿no? Entonces eso me ha abierto puertas también, porque yo regularmente con compañeros editores o pues, compañeros escritores activistas, a veces no hablo de las reuniones. Bueno, Abraham no dejará mentir, cuando viene acá a la ciudad, que nos juntamos, casi nunca hablamos de cómics, hablamos de otras cosas nerds y no tan nerds y albures y lo que tú quieras, pero como una relación, como funcionan regularmente las relaciones humanas, que en los cómics se nos olvida. En los cómics llega gente a tu boda y te quiere decir que por qué no vienes disfrazado de Batman. Eso sí, obviamente, poderme comunicar y poder estar, no sé, el fin de semana pasado estaba hablando de otros cómics con otro editor y jamás tocamos nada de trabajo por Facebook, estábamos platicando de qué cómics leemos y qué nos recomendábamos, y yo le estaba contando, tuve chance de conocer a un mangaka muy importante que estuvo en la Mole, Toshio, no recuerdo su apellido, el creador de los tentáculos japoneses. Maeda, ¿no? Maeda, sí, el amigo Bernardo Fernández nos invitó a una cena a ese señor y a mí, coincidimos y estábamos viendo qué pequeño es el mundo, porque le obsequio en la casa de Bev un par de heavy metals, y la está ojeando y dice, oye, ella es mi amiga, y le veo, es una japonesa que está publicando en heavy metal, Peach Momoko, y dice, ella es amiga mía, es más joven, pero es amiga mía en Tokio, y obviamente la plática era en inglés, aunque la esposa del señor habla español, pero vaya, hablamos de cómics, y después muchísima de la plática que estuvimos platicando fue tanto de la cultura japonesa como mexicana, ¿no? Entonces, esas dos cosas, el ser pues el tratar de ser un ser humano funcional sirve mucho, ¿no? Y el caso específico del mercado gringo, el inglés, ¿no? Ahora, inclusive el inglés un poquito arriba de la gente que habla francés, que también podría ser importante porque es otro mercado muy interesante, pero lo veo más fácil que hables inglés. Digo, si hablas inglés y francés, mucho mejor. Yo, ¿qué más quisiera aprender francés o italiano, ¿no? O ambos? Que es algo que a los dibujantes luego se nos olvida, ¿no? También a lo mejor nos clavamos mucho en que aprender perspectiva y anatomía y bla, 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 pero también hay que complementarlo con otras cosas, ¿no? Y una muy importante, pues es como dices, hablar inglés. Yo creo que sí. Ahora, yo insisto, si hay compañeros que no hablan tan fluido o no tienen un estilo de escribir más que básico, son artistas, no quiero decir que hay que conformarse con eso, pues también, o sea, invertirle un par de horas a clases de inglés, no se va facilitando. Por ejemplo, mi esposa también antes no hablaba inglés, y ya en su carrera ya no tiene nada que ver con cómics, aunque, por ejemplo, leía de chiquita Archie y muchas cosas, y hasta que me conoció, de los primeros cómics que le mostré fue Sandman 50, yo se lo leí porque no hablaba inglés, y ella, así, el año pasado, recuerdo que estaba tarareando una canción. Dijo, me acuerdo la primera vez, que fue emocionante para ella, la primera vez que escuchó una canción, ya de adulto, y ya le entendió la letra completa. Le aprendió ya a los 20 y tantos años el inglés, sin broncas. Ella trabaja, ya tiene sus clientes, ella es asistente de color, hace flat color. Ella empezó, por ejemplo, arropada por, entre varias personas, el compañero Aburto, Jesús Aburto, es un graphics novel, mucho Steve, le apoyó mucho al principio. Ella tiene ahorita, ¿cuántos cómics te mencioné ahora? Como 8 cómics al mes,
y ella se comunica directo con sus clientes, pero obviamente sería muy, digamos, tendría más dificultad para ella si no hubiera invertido un tiempo, unos años, estar aprendiendo inglés y estar constantemente pues, leyendo y escuchando inglés. En inglés porque, insisto, porque es el mercado que nosotros vamos. Si quieres hacer manga en Japón, pues, yo creo que tienes que aprender japonés. Es que es lo que tú decías, abre puertas. Sí, de hecho el inglés yo creo que es lo que abre más puertas en este momento. Y pues perderle el miedo, ¿no? Ahora, hay muchos estudios. Antes se pensaba que cuando eres adulto ya no aprendes. Claro que no, vaya, siempre el cerebro no es como un disco duro que se llena y ya no puedas aprender nada nuevo, ¿no? Inclusive, aprender un segundo idioma te ayuda a aprender el tercero. Aprender, practicar de adulto matemáticas más avanzadas no necesariamente quiere decir que vayas a ser profesor de matemáticas o ser un tipo de física que necesite muchas matemáticas, pero te va a ayudar a la resolución de problemas, ¿no? El pensamiento lateral. De hecho, podemos hablar de eso después, porque Abraham y yo siempre en las conferencias que hemos coincidido hablamos mucho del pensamiento racional, ¿no? Y esto que dices va con el pensamiento racional. ¿Cuánto tiempo le voy a invertir al inglés en lugar de estar dependiendo de cosas tan sencillas como el Google Translate o tan engorrosas como buscar un traductor profesional que no me esté transando o que esté bien o que me represente bien, ¿no? Yo sí recomiendo 100% tratar de aprender y tratar de estar siempre aprendiendo cosas nuevas, ¿no? ¿no tienes otra pregunta? Bueno. Es que con Ricardo nos podemos pasar las horas hable y hable. Siempre es muy interesante todo lo que platica Ricardo. Gracias, es que es borrachito, es terco y si no lo dejamos hablar se pone violento. Abraham, ¿tú quieres concluir con algo? Pues no, nada más queda por ahí la invitación extendida a mi paisano RG Yarena para que nos acompañe de nuevo en el Tonight Podcast. Y suena bastante interesante el aventarnos ese recorrido desde los días de la heavy metal de la National Lampoon hasta la era Grant Morrison. Pues son 41 años que valdría mucho la pena recorrer, pues junto a alguien que está dentro de la historia. Ándale. Yo encantado, gracias, encantado aquí emborracharme con ustedes virtualmente. Perfecto, pues muchas gracias por el tiempo que nos regalaste. Y nosotros seguimos con la música. Se ha terminado este episodio. No se pongan así, recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí, en el Tonight Podcast. ¿Qué es lo que vamos a tener el siguiente domingo, Pollicio? Cobra Kai. Así es. Vamos a estar hablando de esta gran serie que sacó YouTube Red de Cobra Kai. Y también vamos, por supuesto, a hablar de Karate Kid. No se pierdan el próximo episodio. Ahora, sobre esta serie que pues hoy termina, esta miniserie que se llamó Aprendiendo a hacer cómics, pues tengo que agradecer sobre todo tanto a los oyentes como a todos esos autores invitados que estuvieron aquí con nosotros, a Paco Hernández, que nos acompañó en el de guión, junto con Abraham Martínez, Cuervo Oscuro. En el de dibujo pues estuvo aquí con nosotros Fabián Quintero, el buen Alex Arabia, quien les mando un abrazo, un saludo afectuoso. En el de entintado estuvo Jesús Salas, con Omar Truco Esteves, hablando sobre estas cuestiones de las tintas en los cómics. En el color tuvimos a David Curiel y a Iván Plasencia, grandes profesionales, grandes artistas del cómic, del color digital en los cómics. Y en el de autopublicación pues tuvimos a Alejandra Gámez, a Axur Eneas, a Héctor Germán Santarriaga, y de nuevo nos acompañó el buen Abraham Martínez Cuervo Oscuro, así como en este episodio donde también estuvo conversando Gil Agudín y nos regaló su valioso tiempo Ricardo RG Yarena. Estuvo aquí con nosotros, que es el editor de la revista Heavy Metal. Pues a todos ellos les agradezco muchísimo su tiempo, su experiencia. Todo lo que nos pudieron contar pues es de gran valor, no solo para nosotros, sino también para nuestros oyentes, y esperemos que también para futuros artistas que les haya servido escuchar la información que tienen aquí todos estos grandes autores. Y pues
pues fue nuestro granito de arena. La miniserie tuvo bastante éxito, eso sí les podemos decir. Se sumaron muchos nuevos oyentes a quienes saludamos. Les agradecemos pues su preferencia, que ya nos siguen, que ya le dieron clic al botón de suscripción en YouTube, o ya nos siguen, ya le dieron like al follow a la página de Facebook. Y pues no vamos a defraudarlos, vienen programas también muy buenos. Quédense con nosotros y pues vamos a decirles nuestras páginas. Nuestras páginas en Facebook nos encuentran como Tonight Podcast. De la misma manera en YouTube, en iTunes y en iVoox. Pónganos suscripciones, reseñas, estrellitas, pulgar arriba, suscríbanse si aún no lo han hecho. Todo es bienvenido, comentarios, compartan, todo es bienvenido. El Facebook de nuestro señor productor de Pollicio, donde encuentran chistes y se quieren reír un rato, lo encuentran así tal cual como Pollicio. El Facebook de un servidor es Miguel Ángel Hernández Art, donde subo mis trabajos como autor de historietas. Y ahí me voy a frenar tantito porque tengo que decirles, pues yo soy autor de historietas también. Ese es como un trabajo freelance que tengo. Y justo estoy en esta etapa en la que como dibujante envías trabajos editoriales, envías trabajos a agentes, justo lo que platicamos en este episodio, y es complicado, es difícil. Yo quiero decirles a los colegas, a los amigos que estén mandando, pues que no se apachurren. De repente sí hay personas que hasta te dicen, pues tu estilo no sirve, tu estilo es antiguo, es casi que te regreses al respirador y busques otra forma, ¿no?, de dibujar. Y pues no se trata de eso, no hay que bajonearnos, no hay que dejarnos. Al contrario, esas palabras, si vienen sobre todo con críticas, con indicaciones de que mira, hiciste mal tal posición, o aquí la narrativa está mal, o aquí procura que los cuadros sean así, eso al contrario ayuda a que tu trabajo mejore. Y no podemos estar más que agradecidos con esas personas que nos dan esas indicaciones y llevársela bien, ser atentos, dar las gracias. Pues es el consejo que puedo decirles, ser agradecidos con esa información y sobre todo pues no apachurrarse, seguir para adelante. Y pues esos trabajos que yo hago los pueden ver ahí en la página de Miguel Ángel Hernández Art. En Facebook también estoy, en Twitter como Miguel ANGH, y el Instagram es Miguel Ángel HDZ Art, así todo seguidito. Y pues nada más, muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos, y nos vemos y nos oímos el siguiente domingo. ¡Chao!